Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. En 1914, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, la opinión española se dividió de una forma enormemente vehemente, aliadófilos y germanófilos. El poder en España era absolutamente aliadófilo, entre otras cosas porque todos los negocios de la oligarquía financiera e industrial dependían del dinero inglés y francés. Y trataron por todos los medios, muy especialmente el conde de Romanones, de que España entrara en la guerra al lado de los aliados. Guerra que entonces todo el mundo pensaba que iba a durar unos pocos meses, claro. Eduardo Dato, que era entonces el presidente del Consejo de Ministros, como se llamaba, evaluó la situación y llegó a la conclusión de que España no podía entrar en la guerra porque es que no teníamos con qué y nos iban a dar por todas partes. Bueno, no le sentó nada bien al establishment aquella decisión. Romanones mandó publicar un artículo que seguramente escribió él mismo en su periódico que se llama Neutralidades que matan. Los intelectuales, Ortega y Gasset, por ejemplo, siempre tan acertado él. Qué error, qué inmenso error no entrar al lado de las democracias. Fíjese usted, los aliadófilos pensaban que el bando aliado eran las democracias, aunque uno de sus puntales fundamentales era Rusia, que era la monarquía tradicional por antonomasia. Los germanófilos, por su parte, pensaban que lo que representaban el imperio alemán y el imperio austríaco era la cristiandad, pese a que otro de sus puntales fundamentales era el Imperio Otomano, que era el último sultanato, el califato musulmán regular, ¿no? Uno lee las crónicas periodísticas de la época y recuerda inevitablemente la atmósfera actual, donde los españoles empiezan a pegarse bastonazos, en aquella época físicamente, en los casinos de provincias o del Ateneo, en fin, por si eres germanófilo o eres aliadófilo. Leer las crónicas de guerra de nuestros grandes nombres, Blasco Ibáñez, Valle Inclán, etc., es bochornoso. O sea, escribían a sueldo y decían unas barbaridades descomunales. Mientras la gente estaba así ocupada peleándose por Groenlandia, en España, la oligarquía, a medida que vio que la guerra se alargaba, dijo, ahí va, pues aquí hay mucho más negocio que si entramos. Y se construyeron enormes fortunas inmensas sobre la base de la exportación masiva de todo. Hierro, acero, carbón, remolacha, cuero, en fin. Tanto, que en el país se quedó sin existencias y empezó un problema social extraordinario que terminó en la huelga del 17, es decir, eso que se llama el trienio bolchevique, etc. Cuento todo esto porque cuando uno echa un vistazo a las posiciones públicas sobre el orden del mundo, los conflictos, que si Irán, que si Groenlandia, en efecto, etcétera, percibe un poco el mismo aroma de opiniones de gente que en realidad es enteramente irrelevante y por tanto puede permitirse decir lo que sea y juzgar los acontecimientos exteriores sin más finalidad que salvar su propio ego, ¿no? Claro, voy a quedar bien, voy a parecer muy progresista criticando a Trump por quedarse con Groenlandia. Por ejemplo, podría poner cualquier otro ejemplo. Y me parece que esto es algo de lo que hay que huir absolutamente. Estamos en un momento absolutamente crítico, en el mejor de los sentidos, hay un gran cambio, y de lo que se trata es de tratar de entender por qué, y dentro de ese gran cambio, qué podemos hacer nosotros de verdad. Claro, para salvar lo que queramos salvar, por ejemplo, la nación española. Por ejemplo, es verdad que los antecedentes no son muy brillantes. Eduardo Dato, que efectivamente salvó al país de una catástrofe que habría sido la Primera Guerra Mundial, fue asesinado en 1921 por varios pistoleros anarquistas. En fin, pobre Eduardo Dato, nadie le ha reconocido que gracias a él y a que no hizo caso a los grandes portavoces de la opinión, España se ahorró muchos, decenas de miles de muertos. Hoy, a lo mejor ese ejemplo nos sirve para tratar de huir de aquellos que denuncian las neutralidades que matan, como el conde de Romanones. Gato de viernes, gato de usares y en el menú de la cantina, como siempre, suculentísimos platos. Titulares. Bueno, vamos a contar esto que al parecer aquí todo el mundo está aceptando como el
Pues perdón, es que iba a poner sí, vamos a decirlo. Como el toro acepta la cuchilla antes de convertirse en buey. Porque la ofensiva del gobierno de España y de todos los gobiernos europeos contra la libertad de expresión, oiga, es para asaltar y para asaltar también. Y no lo está contando nadie. Vamos a entrar en ello. Vamos a hablar también del desorden mundial, un poquito, de Irán a Groenlandia, en fin, qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos interpretar de todo lo que está ocurriendo y recordando quiénes somos. O sea, qué es lo que más nos interesa a nosotros como españoles, que queremos que España siga existiendo. Vamos a hacer esas preguntas, ya que al parecer nadie las hace en las Cortes. Luego, mire, una cosa de la que aquí hablamos con cierta frecuencia y no es nostalgia boomer, es de lo que era cualquier ciudad europea hace 30 años y lo que es hoy. Cualquiera, ¿eh? O sea, Madrid, París, Londres, Roma. Hace 30 años cualquier ciudad europea era Europa. Hoy, por una parte, cada vez se parecen más unas a otras. Y luego, evidentemente, las calles son cualquier cosa menos propiamente europeas. Acaba de aparecer un libro fantástico de Miguel Ángel de Rus, Ciudades de Europa, que es un libro de relatos situados en diferentes capitales. Miguel Ángel tiene un larguísimo recorrido como escritor y además muy particularmente en el tema vital europeo, de nuestra cultura, de nuestra tradición cultural. Estará hoy con nosotros en el Gato al Agua. Y luego, dentro del capítulo, Franco, ¿qué opina de esto? Siempre nosotros... No, perdón. Me habéis puesto a Largo Caballero, que fue la semana pasada. Y esto tiene bastante que ver, el de esta semana, pero es diferente. El de esta semana es que el aniversario del nacimiento del Frente Popular. 90 años, lo contaba el otro día aquí Barbadillo, y ahí es verdad. Hay que recordar, enero del 36 nace el Frente Popular y a partir de ese momento la Segunda República, que ya estaba enferma, malita, ya quedó condenada a muerte. Vamos a recordar cómo en aquel momento socialistas, los comunistas eran apenas poquita cosa, y separatistas se ponen de acuerdo con el mundo masónico de los republicanos, de izquierdas, etcétera, para construir un artefacto puramente Frankenstein, que efectivamente se convirtió en letal. Bueno, y veremos todo esto en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Jesús García Conde, muy buenas noches. Además, esta semana precisamente con aniversario familiar muy importante. Eso es, ayer 15 de enero, cuando vean nuestros espectadores de este programa, serán 4 años desde que mi padre pasó a montar la Guardia de los Luceros. Pero bueno, me dejó muy bien rodeado por gente como los oyentes y como vosotros, y me dejó algunos encargos, y uno de ellos es mantener vivo este aniversario, que es el de Mota y Marín. El 13 de enero cayeron 2 rumanos en la Sierra de Madrid que entendían la legislación el derecho internacional de una forma en la que yo me sumo, que es que si en uno de una nación hermana se están asesinando gente por su fe, pues uno se la tiene que saltar e ir a ayudarlo. Y Mota y Marín vinieron y fueron asesinados en Madrid, y ellos decían, al menos la lápida que pone, la piedra, la inscripción que pone las palabras de Basile Marín, es que lo hubiera hecho con el mismo amor que hubiera sido por su patria. Pues que se siga haciendo este homenaje y que se mantenga la integridad del valle y tantas otras cosas como me dejó mi padre, y yo trato de hacerlo. Mocha, hay que decir. Me dijo mi tía Lauria que por cierto no tenía nada que ver con la Guardia de Hierro, que estaba en otro mundo. Hay que decir John Mocha, esa T con una cerilla. Sí, tiene una cerilla abajo. Que tener esos 2 militantes rumanos, entre tantos otros. Hay una historia muy interesante, que es la de todos los voluntarios extranjeros en el bando nacional durante la Guerra Civil, que no fue solo la Legión Cóndor y el cuerpo de tropas italiano, una cosa mucho más amplia, donde había irlandeses, había rusos, blancos, etcétera, un mundo muy particular, y entre ellos estos rumanos de la Guardia de Hierro, sí señor.
¿En Majadahonda sigue su monumento? Sigue su monumento, ¿no? Y se sigue haciendo un homenaje. Yo estuve el sábado pasado con una parte en rumano que es muy bonita, con un cántico que es imposible de seguir, pero vamos, que es muy bonito, y ponen unos panes y un vino, que no hay quien se beba más que ellos, pero porque no es vino de Ribera, evidentemente, ni de Rueda, pero no es otra cosa. Y entonces, pero bueno, bien, tiene un significado y es muy bonito. Se le pone una ofrenda, 5 rosas rojas como corresponde, y se sigue haciendo. Y ojalá se haga por muchos años, porque nosotros le debemos mucho a Rumanía, aparte que a este sacrificio de los rumanos, y aparte es el Parlamento de Rumanía el primero que dijo, oiga, a ver qué van a hacer ustedes con el Valle de los Caídos, que esto es una cuestión cristiana y nosotros queremos opinar. Jesús, bienvenido, buenas noches. Don Pedro Fernández Barbadillo, ¿cómo estás? Hola, pues siguiendo la estela de Jesús, traigo el libro. Un libro, en recuerdo, de Guillermo García de Cortázar. Guillermo Cortázar, efectivamente. Guillermo Cortázar, es verdad, me estaba confundiendo con Fernando García de Cortázar, a quien también conocí en la Universidad de Deusto. Y como lo mencionaste ayer, que había Guillermo fallecido... Cortázar, efectivamente historiador, con tertulia habitual del Gato al Agua, que fallecía esta semana, y ha traído, Pedro, justo el único libro que no cité yo anoche, que es este que traes. Enséñalo. Un veraneo de muerte, pero enséñalo bien para que lo vea por si se animan. Un veraneo de muerte. Un veraneo de muerte. Cuéntame que va, está muy bien. Está excelente. Es uno de estos libros que podías haber metido en esta sección de Franco, ¿qué opina de esto? Porque cuenta los 57 días que San Sebastián estuvo bajo control de las izquierdas. No bajo el control de la República, sino de las izquierdas. Porque es lo que cuentan precisamente los republicanos y los militares que se mantienen leales al gobierno del Frente Popular. Cómo se desborda todo y los anarquistas, los comunistas, los socialistas convierten la ciudad pues en un matadero. En estos 57 días son asesinadas 252 personas, que por supuesto su nombre no aparece en el monumento a las víctimas del franquismo que inauguró el alcalde Eneko Goya pues hace un par de años, me parece que es. Y gente tan inocente pues como un abogado de Murcia que fue a pescar al puerto, y los milicianos creyeron que con la caña estaba haciendo señales a no sé qué acorazado franquista. Y ni cortos ni perezosos le cogieron, le llevaron al cementerio y pim pam pum. Vamos a recordarlo, Un veraneo de muerte, de Guillermo Cortázar. No recuerdo la editorial. La editorial es Espuela de Plata, de sevillana. Espuela de Plata, exacto. Tiene unos libros magníficos también sobre la guerra civil. Un veraneo de muerte es muy importante. O sea, en general la producción de Guillermo es muy importante siempre. Los últimos ensayos, por cierto, sobre la deriva del poder ejecutivo en España, etcétera, está muy bien visto. Y este libro está muy bien porque es historia. Son testimonios. Es historia, es un libro de un historiador. Está contando testimonios de gente real que está contando cómo lo vivió. Y es muy importante para saber efectivamente lo que fue San Sebastián, como muy bien señala Barbadillo, bajo el control de las izquierdas en aquel momento. No bajo el control de la República ni del gobierno vasco, autónomo, no. Del Frente Popular, de lo peor del Frente Popular. En fin, que además, si no me equivoco, fue el único lugar donde aplicaron abiertamente una política de tierra quemada en Irún, si no me equivoco, ¿no? Sí, además lo dicen, todo. Es que lo reconocen algunos de los testimonios que cuentan aquí, como el que fue comandante general nombrado por el gobierno del Frente Popular, comandante general de Guipúzcoa. Dice, los anarquistas quemaron Irún. Y no fue a más el incendio porque por fin los del PNV salieron de su indolencia y lo pararon. Como también dice este comandante, San Juan, dice, bueno, todos creíamos que no hacían nada porque precisamente estaban viendo por dónde caía la moneda y con quién se iban. Bueno, efectivamente era así. Lo que pasó. Esto es una historia muy interesante que yo sé que al final sirve para que te llamen de todo, pero aquí estamos para eso. Pero hay que recordar, lo cuenta José María de Arailza, que entonces era un jovencito, que el general Orgaz intenta ganarse muchos meses antes de la sublevación para el alzamiento contra el Frente Popular a los chavales del PNV, porque eran católicos a macha martillo. De hecho, si yo no estoy equivocado, tanto en Navarra como en Álava, el PNV está con el bando nacional. Sí. Claro, es que es muy curioso, o sea, las organizaciones provinciales del PNV se van con el bando que triunfa en su provincia. O sea, Álava y Navarra se van, mire usted qué casualidad, con Mola, mientras que en Vizcaya y en Guipúzcoa se mantienen leales a la República. No tuvo nada que ver que en cada provincia ganase el bando en el que ellos estaban, no, por supuesto que no. En fin.
Pedro, bienvenido, buenas noches. Don José Antonio Fuster, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ya, ¿no? Sí. No, esas sillas que como estoy en el lugar de Carlos Esteban, me he mimetizado. Que sepas que te está mirando, que me lo dijo, que no podía venir, pero... Bien, Ya. me alegro muchísimo. No, espera, ya. Va. Vamos. Ya. Venga, democristiano, tira. Bueno, no sé si es específicamente democristiano don Fernando Paz. Muy buenas noches. Más o menos. casi. Cierra O sea, yo no me he metido con nadie. Ya, no, Hasta ahora, hasta bueno, ahora. Ya, pues, Carlos Esteban tampoco. Joder, que no. Joder, que no. No, digo hoy. Hoy, claro, hoy no puedo. Atentos, acontecimiento. Curso de Fernando Paz. Típico curso que hay que seguir. ¿Qué es? Es un curso de historia, claro. Un curso de historia online, íntegramente online, que usted puede seguir en cualquier momento, es decir, no es que abra el micrófono Fernando. Vamos a ver el anuncio. Yo creo que sí que lo tenéis. Pero bueno, cuéntanos la historia. Esto lo contábamos el otro día en el Gato. Tiene un nombre larguísimo y no ciertamente fácil de recordar. De hecho, se me ha olvidado. El gato al agua. No, coño. El curso, Aula, ¿cómo era? Bueno, es Aula Mucha Vida, es el, digamos... Aula Mucha Vida. Vale. la- Qué joder. y, bueno, es un curso de Historia de España con una mirada nueva. Pues son 27 capítulos, 38 vídeos, o sea, es verdaderamente largo. Los vídeos, que no son vídeos de VHS ni CDs, lo digo por si alguien anda despistadillo, sino que son pues temas dentro del conjunto general del curso, ¿no? Abarcando desde el principio, con consideraciones de tipo geográfico, ¿no? ¿El principio cuál es? Lo primero de todo es una consideración de la importancia de la geografía en la historia de España. O sea, porque, lógicamente, bueno, más allá de debates que ocuparon durante muchas décadas a los historiadores e intelectuales en general, pues indudablemente la geografía, en todos los aspectos, la condición extremadamente marítima de España, que es casi una isla, la orografía de España, los ríos, en fin, todo este tipo de cosas han condicionado enormemente nuestro desarrollo. Y bueno, pues empezando por ahí y terminando con la entrada de España en la Unión Europea y estas cosas, o sea, hasta tiempos muy recientes en lo histórico. Y iba repasando en los vídeos cronológicamente diferentes momentos de la historia de España. Sí, lo que pasa es que con una especial atención a determinados episodios. O sea, se centra más a lo mejor en la historia moderna, la contemporánea también, pero sobre todo en la moderna y América. O sea, se le presta una especial atención a América, porque creo que es una dimensión de nuestra historia que se nos ha hurtado durante mucho tiempo. Parece Absolutamente, cierto. entonces, o sea, ya digo metodológicamente incluso, que lógicamente está animado por una intencionalidad, pero se coge uno cualquier manual al uso de bachillerato o lo que sea, y América es que no existe prácticamente. Es un poco el descubrimiento, la conquista, pero vamos, en 4 líneas, y luego las independencias durante todo el resto del tiempo. 300 años de virreinatos como si no hubieran existido, efectivamente. Prácticamente no. ¿Con qué grado o sea, es para escaladores avanzados, es para senderistas iniciados, es para...? Es para caminantes. Ya. O sea, más allá de los 15 años es para cualquiera, sí. O sea, es bastante... Hay algunos aspectos en los que lógicamente entro de una forma más pormenorizada, pero sí, para cualquiera a partir eso de los 15 años aproximadamente. De 15 años hasta 105. Sí, o 106. Sí, ¿Cuánto dura cada sesión? Pues en torno a los 30, 40 minutos. Entonces está dependiendo. muy asequible. Está medido para que no llegue al momento de aburrimiento, digamos. Ya. ¿Y incorporas alguna cosa además de tu efigie? Sí, además hay documentos varios, hay líneas cronológicas para que no nos perdamos. Buena idea. Y reproducción de documentos también. O sea, el testamento de Isabel la Católica, hasta cuestiones de tipo más estadístico, están ahí, se pueden consultar. O sea que perfectamente. Pongamos que yo estoy interesado, que lo estoy. Entonces, entro en aulamuchavida.com. ¿Es la única forma de acceder? Sí, se entra ahí de forma prácticamente directa, porque ofrecen los cursos y tal, y bueno, el mío aparece ahí, pero vamos, si tiene algún problema, pues pone mi nombre y... ¿Y hay que comprar el pack completo? ¿Puedo apuntarme a cursos, a vídeos distintos? ¿Cómo va la cosa? No, es el pack completo, que es, en fin, que también se puede abonar en 3 cuotas o de una vez o tal, pero bueno, de esas materias yo es que no entiendo mucho y no es lo mío. Pero sí, claro, es el producto entero. Pues,
son temas que tienen una lógica, hilazón y relación entre ellos, claro. Entonces, bueno, en general es bastante temático, más que digamos que un relato al uso de tipo cronológico, que también, por eso están las líneas cronológicas, pero bueno, creo que es interesante hacer un relato, por ejemplo, de la mentalidad en la Edad Moderna, ¿no? De cómo eran los españoles en la Edad Moderna, explicarlo. Y luego también la Edad Moderna estamos hablando a partir del descubrimiento de América, para entendernos, sí, y en adelante. En el siglo XVI o XVII, ¿no? Entonces, pues cojo una serie de ejemplos, tal, cómo era el ejército español, los tercios, la marina, en fin, cosas de este tipo, ¿no? Las relaciones de la sociedad medieval, pues entre los distintos grupos religiosos, étnicos, etcétera, que había en la península, una interpretación pues de lo que supuso el Islam en España, de cuándo podemos empezar a hablar de España, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Joder, qué bien. Pues entre ya, aulamuchavida.com, además son vídeos. Está muy bien esa duración porque te los puedes poner para verlos con más gente y para verlos haciendo cualquier otra cosa. Incluso haciendo el arroz ahí, por ejemplo, tal, tienes el móvil, tal. Sí. Fernando, pues nada, ya sabe usted lo que hay. aulamuchavida.com, a ver qué vale la pena. Entre y explore, ya verá cómo desde luego es interesantísimo. Hacemos una pausa para la publicidad, si os parece. Y a la vuelta entramos ya en materia y vamos a ver. Hemos tenido en los últimos días a la señora Paggensen, la ministra, reuniendo a los meteorólogos para anunciarles que a partir de ahora criticar al meteorólogo tras ser delito de odio. Que lo contábamos aquí el otro día. Hemos tenido al prodigio Bolaños contándonos que hacen una ley antibulos para que pueda sacar el gobierno en el BOE quién es el malo al que hay que denunciar y exigirle derecho de rectificación. En el Reino Unido acaban de prohibir hoy la entrada a una conocidísima youtuber soberanista, Eva Vladimir, nunca me acuerdo del apellido, pero usted en cuanto... A ver. Lander Ginderbroek. Qué bien habla flamenco. Vamos. Carlos Esteban. Carlos, sí. En fin, o sea, están pasando cosas muy graves. O sea, estamos convirtiendo Europa en un lugar donde la libertad desaparece a toda velocidad. Y luego encima el meme de Perón Navarro diciendo que eso se acabó lo de ir en coche al centro de la capital. ¿Y por qué? ¿Tú quién te has creído que eres? Bueno, todas esas cosas enseguida a la vuelta. Tienen que aprender. Bueno, estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Húsares, a nuestras espaldas, como siempre, los húsares de nuestro maestro Augusto Ferrer Dalmau. Fuerte abrazo sobre la mesa del batallón infinito de la Madrina Paz. Enorme beso para la madrina, con los hermanos mayores, que son los de Francano, escultor de Murcia, Francano, que aquí está. A ver si terminamos ya, por cierto, la panoplia de personajes de las guerras púnicas que está haciendo, que es una cosa... No, de Francano es una maravilla. Pues aquí tiene usted a dos soldados españoles de los tercios. Entre otras cosas, y como siempre a todos los que nos mandáis todos estos personajes de encima de la mesa, que son algo así como la expresión Playmobil del curso de Fernando Paz, que están aquí todos uno detrás de otro. Mil gracias por vuestro cariño. Bueno, vamos a ver, la persecución no tiene otro nombre. Europa ha sido, por definición, el espacio más libre del mundo durante siglos. Incluso cuando las libertades determinadas estaban perseguidas, la gente se sublevaba. Oye, ¿qué está pasando? Vamos a ir por partes, solo cosas que hemos visto esta semana. Uno, lo contaba Mónica Fuster, la reunión de la ministra Paggensen con el mundo meteorológico, porque claro, como el cambio climático no cambia climáticamente, como la EMET se equivoca, la gente dice, oiga, pues no se puede decir oiga, porque eso es odiar. Así. Voy a mandar una carta a la Fiscalía de Delitos de Odio porque hemos podido contar durante estos meses con información. Así denunciaba la ministra para la Transición Ecológica su nueva campaña contra los presuntos ataques a divulgadores climáticos. Ataques de odio, ataques personales que llegan a los profesionales. Estos ataques que señala Sara Gessen como delitos de odio y desinformación serán denunciados en forma de carta, quedando reflejados todos los estudios que defienden el cambio climático, además de una campaña de publicidad ministerial.
El informe de la comunicación del cambio climático determina que el 49% de las publicaciones en Twitter se identificaron con negacionismo. Sin embargo, ¿qué se considera negacionismo en este informe? A lo largo de la publicación se señala como desinformación todo comentario que pone en duda los objetivos de la Agenda 2030. Sin embargo, ¿se trata de desinformación o de libertad de expresión? Lo que muchas personas acusan en redes son las predicciones catastrofistas que no se han cumplido con el paso del tiempo. Ya en 2020, el Gobierno declaró una emergencia climática. Emitimos una declaración de emergencia climática aprobada en el Consejo de Ministros. La emergencia climática es el mayor desafío de nuestra civilización. Desde entonces, en los casi 8 años que lleva Sánchez en el Gobierno, ha formado un ministerio cuyas obligaciones son la protección ambiental, la gestión del agua, la transición ecológica y la lucha contra la despoblación rural. Sin embargo, la realidad es otra. Tomen nota. Récord en hectáreas incendiadas el año pasado, protestas por las sequías, turismo masivo que carcome el suelo en varias zonas de España, quejas de agricultores y ganaderos por falta de fondos y el reciente acuerdo con Mercosur por su competencia desleal, abandono de la zona rural, golpe a la biodiversidad por parte de las energías verdes y, si le parece en pocos detalles, falta de medidas hidrográficas que podrían haber evitado desastres como la Dana. En definitiva, un ministerio que analiza la opinión pública, pero que tal vez debería examinar su propio trabajo. Esto es muy interesante. Es decir, a esa gente le pagamos nosotros para que nos insulte. Es una cosa seria, ¿eh? Bueno, ya sabe usted que aquí generalmente tratamos de poner perspectiva en las cosas, ¿no? Ampliando el foco. Esto es inseparable de lo que está haciendo la Comisión Europea. Hace 2 años que Ursula von der Leyen dijo aquello de que el principal problema de Europa es la desinformación. Es decir, gente que informa sobre lo que no quiere la Comisión Europea. Lo último es la adopción de medidas por parte del Consejo Europeo, no del Consejo de Europa, si no me equivoco, para criminalizar el cuestionamiento de la ideología de género. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque forma parte del pack ideológico de la oligarquía. Pero oiga, ¿criminalizar por qué? Te están prohibiendo que opines. En fin, te están prohibiendo que opines y entonces entras ya en la categoría del que miente, porque no dices la verdad que el gobierno quiere. En España, nuevamente, ejemplo, la famosa ley antibulos de Bolaños, o sea, antibulaños, que consiste en lo que nos contaba el otro día Yago Soler. La última del gobierno contra los medios de comunicación críticos con Moncloa es callarlos con el derecho a la rectificación, una norma que sustituye a algo que ya había desde finales de los 80. Estas acciones se enmarcan dentro del plan democrático del Ejecutivo y afectaría a medios, plataformas e influencers, con el fin de controlar desinformación y bulos. Ese derecho constitucional que tiene la ciudadanía a recibir una información veraz. Y por tanto, el derecho a la rectificación se ejerce cuando cualquier ciudadano de nuestro país pues se ve afectado por una información que es inexacta, que es falsa, que no tiene un mínimo contraste, que es una fake news absoluta y por tanto puede ejercer este derecho a la rectificación. El ministro señala que en 40 años de democracia los medios han cambiado. Adaptamos la ley a los nuevos medios de comunicación existentes hoy. 2. Reforzamos la efectividad del derecho a la rectificación. Y en tercer lugar, mejoramos y agilizamos el procedimiento judicial que se abre una vez que el derecho a la rectificación se ejercita, pero el medio de comunicación no lo admite. Entre los cambios también permitirá a los españoles rectificar en redes sociales cuando tengan más de 100.000 seguidores o 200.000 en varias plataformas. El ministro afirma que va contra los desinformadores habituales y esto va en la línea de países como Reino Unido o Francia, donde varios periodistas han sido detenidos o silenciados por el gobierno. O el caso más reciente, en Estados Unidos, donde agentes del FBI han asaltado la casa de un periodista del Washington Post en busca de material clasificado. En realidad, el caso más reciente es el del coronel Jacques Ball, que ha sido literalmente dejado en pelotas en Bélgica. Le han cerrado todas las cuentas, con lo cual tampoco puede contratar a un abogado, porque dicen que es prorruso. No sé si usted conoce los vídeos del coronel Jacques Ball, pues es muy interesante porque es un analista militar que ha formado parte del Estado Mayor del Ejército Suizo.
En fin, bueno, y así todo, ¿eh? ¿Dónde está aquí la clave? La clave está en que cualquier periodista sabe, y que no también, que el derecho de rectificación es un derecho que existe en la legislación española y que se aplica. Y todos alguna vez hemos tenido que, en fin, ponernos colorados alguna vez antes que 100 amarillo. Y está muy bien que así sea si te equivocas. ¿Aquí de qué se trata? De controlar redes, fundamentalmente, claro. Y además esa amenaza de que si te portas mal saldrás en el BOE, como un mentiroso. ¿Quién dice que eres un mentiroso? Bolaños. Y es la atmósfera general. En el Reino Unido están locos. Lo último es lo que citara, prohibir a la señorita esta, Eva van der Fuster, de la que hablábamos antes, conocidísima. Fíjate que en la Gaceta le han puesto solo Blar para no tener que dar el apellido completo, que es muy conocida, que estuvo cubriendo las protestas populares en Londres de hace unos meses por el asunto de la delincuencia, de la inmigración ilegal, etcétera, ¿verdad? Y que Starmer ha dicho que no, porque polariza. En el Reino Unido polariza muy particularmente Starmer, que en este momento es el país del mundo que más gente arresta por intervenciones en redes sociales. O sea, tú llegas estás en Londres, ¿no? Tranquilamente, allí con tu té y esas cosas, y escribes un tuit subidito, y tienes a la policía en casa. Aquello de que si la policía llama a tu puerta a las 6 de la mañana, si alguien llama a tu puerta a las 6 de la mañana es el lechero, no, es la policía de Starmer porque has publicado un tuit, manda cojones. Estamos así. Bueno, pues es la libertad de Europa que se acabó. De Europa hablaremos luego largamente, por cierto, de esa Europa que fui, que debería volver a ser, con Miguel Ángel de Rus. Pero tela, ¿eh? Igual el que llama a las 6 de la mañana sí que es el lechero porque es Fortes. Bueno, eso también puede ser. Le mandan a supervisarnos, ¿no? Es una cosa, o sea, que esto lo pretenda sacar adelante el gobierno de Pedro Sánchez, que sean los que se autorroguen el derecho a dictaminar qué es verdad y qué es mentira, el mayor mentiroso que registra la historia contemporánea. O sea, esto es como poner a Aníbal Lecter a dirigir MasterChef, aproximadamente. O sea, es algo parecido. Este tío dictaminando quién dice la verdad y quién dice la mentira, por no hablar del señor Bolaños. Entonces, claro, lo van a aplicar a una serie de cosas que al final, pues esto puede parecer exagerado, pero que en un momento dado te pueden acusar de que has puesto en Twitter que hace frío, porque vas contra el calentamiento global. O sea, si te pones a hacer exégesis del texto, pues a lo mejor te puede salir eso con esta gente que nos manda. No me canso de decirlo. El globalismo tiene que jugar en todo el planeta, porque si no, no lo sería y se ha quedado sin clientes. Solo les quedamos nosotros, solo les quedamos la Unión Europea, los países de la Unión Europea, y nos van a intentar aplastar de todos los modos posibles, con medidas concretas. Hemos visto a Pera Navarro, que no quiero que se me vaya, por favor, no puedo. Tiene un lugar particular en mi infierno personal. No te preocupes, que va a ir andando. No sé qué va a escapar. Usted lo va andando porque no se puede mover, o sea, empezando por ahí. Está gordo, es verdad. Este tío, este sujeto que está empeñado en convertirse en alguien profundamente odioso, está empeñado y lo está consiguiendo, nos anuncia que no vamos a poder utilizar el coche para las ciudades, que vamos a tener que ir en transporte público, que está colapsado o no, lo siguiente de colapsado y además, en fin, con las características del colapso, las características etnodemográficas que todos conocemos del colapso, bueno, pues quiere que vayamos así, y si no, que nos cojamos un Uber o un Cabify, que no sé si nos lo va a pagar él, no, esto lo ignoro. Pero además del mensaje, ¿os habéis fijado de verdad? Bueno, imposible no hacerlo, es un recurso retórico por mi parte, pero ¿os habéis fijado en el desdén, la displicencia, la altivez, el desprecio con el que nos lo comunica, con el que tiene el detalle de comunicárnoslo? O sea, es sencillamente insoportable lo de esta gente. Si no los paramos, de verdad, si no les paramos, nos lo van a imponer. Esto como tantas cosas. Y por cierto, por dar una idea, si quieren empezar a detener gente por bulos, que se fijen en Javier Ruiz. Por ejemplo, don José Antonio Fuster. Es un sistema de aplastamiento de la libertad de opinión, de la libertad de información, pero por tanto, que son solamente las consecuencias al final de la libertad de pensamiento. Pero al final lo que quieren es aplastar la libertad de pensamiento. Pero es un sistema de aplastamiento práctico, muy práctico. ¿Os acordáis cuando hace unos años, ya años,
con los primeros medios digitales nació la sección de comentarios. Entonces la gente tenía la sana costumbre de comentar en libertad. Y eso a alguien no le gustó. Nada. Al poder no le gustó nada, que la gente comentara. No, no puede ser. Están comentando en libertad. Están comentando, además están diciendo unas cosas escandalosas, porque muchas de ellas son ciertas y alguna vez incluso insultan. Es una cosa muy racial y muy española, esto de insultar al poder. Los italianos lo hacen mejor todavía. Porco governo, piove, porco governo, ¿no? Pero nosotros siempre lo hemos hecho. Entonces, aplastaron aquello con un sistema de regulaciones y había que hacer una moderación activa que hacía que los medios pequeños no pudieran soportarlo, así que tuvieron que capar todos los comentarios y solamente después de mucho tiempo pudieron abrir, pero tenías que registrarte con una cuenta válida. En fin, acabó aquello de verdad con lo que fue la libertad de pensamiento dentro de los comentarios de las noticias de los medios de comunicación. Y hoy mismo, o sea, ahora mismo, pues si entráis en cualquier periódico veréis que siempre hay un tipo que dice, oye, he publicado 3 comentarios y me los borran enseguida. ¿Por qué? Pues la moderación activa, que es porque hay una ley que te indica y si no, la culpa la tiene el medio de comunicación. Alucinas, ¿no? ¿Y ahora qué es lo que van a hacer? YouTuber que salga a la calle y le diga a unas manifestantes, por ejemplo, oye, que esto del feminismo, ¿cómo lo llevas? Por ejemplo, de esas que hemos visto muchos vídeos. Y que digan, no, pues, dime qué ley tienen los hombres que les beneficia o que les privilegia por encima de las mujeres. En ese momento, como empieza el insulto, como empieza el ataque, como empieza tal, lo que van a hacer va a ser aplastar a ese youtuber, a ese instagramer, a ese tipo que crea opinión, tendencias, información y que se gana la vida así, lo van a aplastar con esto, que va a ser colapsar, porque va a haber tantas reclamaciones, dirigidas todas, sabemos siempre por quién, ¿no? Si es como las manifestaciones en Estados Unidos y aquí mismo, que están localizados, hay grupos organizados, muy organizados y bien subvencionados. ¿Cómo se llamaba la última? Seguro que os acordáis que lo han sacado, el Pink, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, que es un grupo organizado que es el que financia las manifestaciones en Estados Unidos. Lo han sacado y es perfecto. Es lo que va a ocurrir. Les van a aplastar a un tipo que va con un micrófono, con una cámara, con él solo, buscándose la vida, lo van a aplastar. Y si no es el tipo, serán 2 tipos, da igual, lo van a aplastar exactamente lo mismo. Al final es control de la libertad de pensamiento, no de la libertad de expresión, no de la libertad de creación, de la libertad, es primero de la libertad de pensamiento. Quieren que todos pensemos de una manera y que sea uniforme y que alguien diga, ayer hubo una conferencia aquí, la dimos en el Club de Amigos del Toro sobre la Agenda 2030 ayer jueves. Es una conferencia que, según los nuevos estándares, es odio. Es odio sí, y deberá ser... negacionismo es negacionismo y deberá ser perseguida. Y lo podrán hacer. Y podrán hacer un modelo Starmer. Y podrá venir la policía. Y si estuviera Carlos Esteban aquí, diría que lo harán con medios coercitivos. Porque al final tienen las pistolas. Porque al final es así. Al final es, usted me está desalojando de esta sala, y dices, no me da la gana, al final es el poder. Es la fuerza, pero la fuerza de las pistolas. Pues está bien. Por esas conferencias hay que hacerse socio del Club de Amigos del Toro para que siga habiendo conferencias de estas. Con Fuster en el Ambón. Me hace gracia que se hable de cambio climático penalizando las opiniones en contra del cambio climático en la semana de Groenlandia. Porque Groenlandia se llama Groenlandia porque antes fue verde y ahora no. Es decir, que el clima cambia, hasta el punto de que una región verde, que debe su nombre a lo verde que era, ahora es una superficie helada. Y que yo sepa, cuando se llamaba verde, no circulaba el señor Pere Navarro, aun cuando... No lo sé. No sabemos. Bueno, y luego, es decir, que el clima cambia, que es lo que no negamos los que negamos lo que dicen ellos. Lo que negamos es la intervención del hombre en el cambio climático, puesto que hay un sitio que se llama Groenlandia, que antes era verde y ahora no lo es. No es negar nada, es denunciar la manipulación que hacen de una realidad que es objetiva y que es natural. Pues eso, pero es que el clima cambia. Ya, pero como dicen eso de negacionistas, que es el equivalente de hereje, ¿no? En los tiempos es el equivalente de hereje, claro. La cuestión está en que arbitrariamente se dicta una ortodoxia. Claro. Y a partir de esa ortodoxia queda fuera cualquiera que diga, pero coño, si la manzana es una manzana, no es negacionista. No, si ahora mismo creo que recordar, perdóname Pedro una cosa, creo recordar que
deberíamos estar anegados, ¿no? Inundados por las aguas, según aquello de una verdad incómoda de Al Gore. ¿Os acordáis, no? Ahora, pero claro, salir ahí a decir, oye, creo que Zapatero se gastó 580.000 euros del dinero de todos los españoles en comprar un montón de copias de aquel documental de Al Gore, que por cierto el nivel de las aguas, del mar, no ha subido, y ahora todos los demócratas y todo nuestro progrerio se está comprando casas al borde del mar, cosa que... Sí. Y una cosa sobre Blandinger Broek, la holandesa activista, politóloga, filósofa del derecho, y tal, que le han prohibido la entrada en Reino Unido porque no ayuda al bien común, creo que es algo así. No ayuda a usted, no ayuda con su presencia al bien común. Al mismo tiempo leí, pues me lo pasaron los del Centro de Derechos Fundamentales, que habían machacado, o sea, que habían aún autorizado una gira de Mohamed Bayur, que es un imán que propugna la Sharia, elogia a pues Hamas, eso, el bien común. y que va a dar una gira de conferencias organizada por todo el Reino Unido, organizada por la mezquita de Didsbury, que es la mezquita donde frecuentaba el terrorista que atentó en el Manchester Arena, que mató a 22 personas y hirió a más de 1000. El Emirato Unido de la Gran Bretaña. Esto es fenomenal. Starmer, tío, ¿cuánto le queda a Starmer? Cuatro añitos casi. Pues le queda lo mismo que a Macron y lo mismo que a Sánchez. Pero bueno. Y solo una cosa más, en Europa cada vez se vota más, en España vamos a votar 400 veces este año y cada vez hay menos libertades. Lo digo para que la gente... En líneas generales hay cada vez menos libertades en toda Europa y eso es lo preocupante. Pedro Fernández Barbadillo, que estaba pendiente. Muy bien. Luego hay que dejarle a Fernando que se desahogue con Pere Navarro. Pero eso es más. Bueno, el PSOE, del que hablamos tan mal, a veces de manera injusta, ha traído a España muchas industrias. La industria de la memoria histórica, la industria del feminismo, la industria del cambio de sexo, la industria de la memoria histórica, la industria de excavar fosas. Hombre, pues también ha traído la industria de la desinformación y de los bulos. Y no quiere competencia, quiere, como todo empresario capitalista, como de esos que acumulan pisos y acumulan mentiras, quiere tener el monopolio del bulo. Y por eso va a perseguir a todos aquellos que digan cosas que le molestan al PSOE. Hombre, habéis mencionado algunos casos. Oye, ¿cómo se llama? El Consejo de Informativos de Televisión Española ha broncado a Javier Ruiz y a Cintoda por inventarse lo del bulo de la bomba Lapa. A buenas horas. Pero es que yo me acuerdo también de que cuando se produjo el apagón, ese por el que no ha dimitido la amiguita de Zapatero, la registradora de la propiedad que lleva Red Eléctrica y se levanta $500.000 de euros al año, pues salieron unos exégetas, unos técnicos, unos tertulianos en La Sexta, ¿sabes?, diciendo que, ojo, que detrás del apagón podía estar Vladimir, no el vampiro, sino el de Moscú, Vladimir Putin. Bueno, pues ha dicho la Fiscalía que no hay ningún indicio de que sea un sabotaje. Bueno, entonces los que culpaban a Putin van a pedir perdón, no sé, van a tener que flagelarse en público, van a salir en el BOE, les van a multar. Pero no, ¿de quién depende la Fiscalía, Pedro? De Putin. De ti, de Carlos Esteban. De Carlos. Oye, es interesante lo que has dicho, porque de lo que has dicho es el perfecto giro argumental para que termines siendo tú el acusado de putinista. Claro, porque acabas de defender a Putin de una forma completamente me he colgado yo mismo. Claro. Es que lo malo que tiene, bueno, tiene muchas cosas malas, pero una de las peores es que te mete dentro de un mundo donde cualquier racionalidad desaparece. Sí. Claro, porque tienes un montón de anatemas. Entonces, inevitablemente vas a caer en uno. Es como esos videojuegos en los que al final terminas siempre explotando. Es lo mismo, claro. En fin. Es el mundo de las sombras, de las brujas, del crepúsculo. O sea, tú dices, donde todo es ¿por qué no le exige nadie responsabilidades a la gente de TV o de La Sexta o de que me da igual? Que dijeron que detrás del apagón estaba Putin. Lo que hacen es... O sea que tú estás defendiendo a Putin. Lo que quieres es exonerar a Putin. Lo siento, me disculpo, pues es una cuestión. Pero Navarro, hay una cuestión básica, que es que además hay que... Oiga, mire, o sea, vamos a ver. Una libertad esencial es la de circulación. Si ya con el tema de las ciudades de 15 minutos famosas que tuvieron que dar marcha atrás era una evidente merma de libertad, esto que dice de repente un señor de que al centro ya no se puede ir en coche porque lo dice él, o sea, es que es despotismo puro y simple, ¿no?
despotismo iletrado. Despotismo iletrado, en fin. O sea, absolutamente. Y además, bueno, por supuesto, inaceptable en su mera propuesta, pero mucho más todavía las formas que utiliza. O sea, esa altivez despreciativa por todo el mundo, decir, ¿Por qué? y que sepáis que a partir de ahora se terminó lo del coche, porque lo digo yo que soy Pera Navarro. Toma ya. Porque lo digo yo que amo a la humanidad. La semana pasada contábamos lo de aquella frase de Dostoyevsky, de ese amor por la humanidad que se traduce en odio a las personas concretas. Así es. Esto es lo mismo. Así es, ¿Eh? sí, sí. O sea, es una cosa... Bueno, me gustaría añadir... Añade, pero brevemente, que tenemos que irnos a ver a salir. Brevísimamente, estamos a 16 de enero. Ya tenemos la teoría de la conspiración confirmada, la primera del año, que es que si comprabas un coche eléctrico ibas a poder circular por todas las ciudades y se te abrían las ciudades de los 15 minutos, se levantaban las barreras. No, este individuo ha dicho que ni coche eléctricos ni garambainas. Pero no lo ha dicho solo él, ¿eh? Ya el concejal de movilidad, creo recordar, del Ayuntamiento de Madrid, del Partido Popular, aquí bipartidismo en vena, creo que fue él, si no... En cualquier caso, un cargo público del PP con seguridad, un concejal responsable con seguridad del Ayuntamiento de Madrid, ese que iba a terminar con Madrid Central, el día 20 no sé qué, se acaba Madrid el día 26, ¿no? Se acaba Madrid Central. Bueno, esos ya anunciaron antes que Pera Navarro, unas fechas antes, puede que un mes, una cosa así, que lo de los coches eléctricos tampoco, efectivamente, que no era un problema de contaminación, que es un problema de espacio. Atentos, por cierto, ya eso vamos a contar, sobre todo a los madrileños, a los que vengan a Madrid, el plan para calle Alcalá, ¿eh? Que van a dejar solo 2 carriles, uno para bici, ¿verdad? Y arbolitos. ¿Cómo qué? Lo han anunciado, pero lo veremos en el otro. Antes de irnos a la publi. A ver, Salinas, el otro día ya tenemos un nuevo deplorable que va a entrar en la nómina de los negacionistas y todas esas cosas. Julio Salinas. Verá, había esta cosa que tienen en Madrid y el Barça, esos equipos abominables que han destrozado el fútbol y lo han convertido en un negocio oligopolístico. Ah, de acuerdo. Se fueron a jugar a Arabia Saudí. ¿Por qué? Por amor al profeta, me imagino, no lo sé, debe ser por eso. ¿Y sabe usted lo que pasó? Que se quitaron cualquier símbolo vagamente cristiano de los escudos, para no molestar al anfitrión, que les ha cascado que son 27 millones de euros. Bueno, a la federación en realidad, porque no se ha cobrado 6. Es que es quien lo organiza. En fin, Salinas salía a redes sociales antes de que entre la Ley Bolaños, ¿verdad?, para decir esto. Que se juegue la Supercopa en Arabia es una mierda. Estas declaraciones las hizo Iñaki Williams, aunque luego matizó que quizás no había elegido la palabra adecuada. Pero en el fondo es lo que pensamos absolutamente todos. Luego hay un detalle que quizás se os ha pasado. El otro día en los partidos que disputaron Barça y Real Madrid, todo el estadio, las camisetas que llevaban todos los aficionados, llevaban el escudo cambiado. En el caso del Barça no lucían la cruz de San Jorge, símbolo de la ciudad y de Cataluña, sino que en su lugar había puesto una raya o en horizontal o una raya en vertical, pero nunca la cruz. Y en el caso del Real Madrid, tampoco llevaba la corona, que representa la monarquía española de tradición cristiana. La explicación que dan es que en un país islámico cualquier exhibición o símbolos que no estén relacionados con el Islam están prohibidos. Y yo os pregunto, amigos, ¿la pasta vale para todo? ¿No deberían Barça y Real Madrid plantarse y decir hasta aquí he llegado y no tragar absolutamente nada más? Porque yo os digo que el único beneficiado aquí es la Real Federación Española, que gana 26 millones de euros. El Barça y el Madrid ganan 7 y el Atleti 2. Si estos partidos se jugaran ahí de vuelta como se jugaban antaño, sacarías incluso mucho más. Pero claro, lo de los escudos es muy serio. Al final, ¿qué es? Tú renuncias, en realidad es lo que está pasando en toda Europa. Es decir, tú renuncias a ser el que tú eres, supuestamente para que el otro te acoja mejor. El otro no va a renunciar a ser quien es. Al final solo uno pierde que eres tú. Los escudos, ahí están, podemos verlos ahora mismo. ¿En qué ha consistido? Pues sabe usted que el escudo del Madrid tiene en su corona una cruz, esa cruz desaparece y la corona también, por cierto. Claro. Respecto al escudo del Barça, tiene la cruz de San Jorge, como en Huesca o como en Inglaterra, y desaparece y se pone solo una franja. ¿Qué significa esa franja? Pues no significa nada, pero bueno, ahí estamos. Como aquí el único que no es... claro, porque Fernando Paz, a pesar de sus indudables cualidades, tiene el baldón de ser del Barça. Entonces, y aquí el único que no es... Claro, ¿no? Entonces, y los demás son del Real Madrid, así que yo le pregunto a José Antonio Fuster, que es del Atleti. Sí. No, pero voy a
seguro que hay alguien viéndonos de Real Madrid, pues cada vez son menos, ya lo sé, pero bueno, seguro que hay alguien por ahí. La temporada que están haciendo. No, hombre, no, pobrecitos míos. Que no. Yo cuando estuve en Afganistán, que entré al comienzo de la invasión, o sea, de la invasión de las fuerzas de la OTAN y de las fuerzas de la Alianza del Norte, y cuando entré en Kabul no había nada occidental. Los talibán lo borraban todo, no había nada, pero nada es nada, nada occidental. Solamente las armas, eso sí son occidentales. Y las minas, es que sonaban cada 3 minutos, reventaba a alguien en Kabul, pues esa mina sí efectivamente también era occidental. Pero resulta que andando por una calle más o menos comercial, pero muy venida menos de Kabul, por Chicken Street, me encontré una tienda y al fondo, o sea, yo iba andando y miraba dentro de las tiendas, no había luz, no había nada, y dije, hice así, miré, y seguí andando y retrocedí. Dije, ¿qué acabo de ver? Entonces entré en la tienda y al fondo del todo estaba una camiseta muy vieja de Real Madrid, que ponía Teca, y con escudo y con tal. Y dije, ¿qué hijos de perra? O sea, en el Afganistán de los talibán hasta había una camiseta de Real Madrid. Y la cruz estaba. Y la cruz estaba. Y nadie se lo tomó como, oh, Dios mío, mira, fíjate, una cruz de no sé qué. Es el negocio. Lo que tenemos que ver es el negocio. O sea, esa camiseta seguro que llegó a través de Pakistán, en algún camión de estos, que lo dejaron ahí, pues si alguien lo compraba, lo que fuera. Lo que tenemos que ver es el negocio. Y el negocio, lo que está enseñando Julio Salinas, lo que está señalando es el negocio, o sea, el fútbol romántico murió hace tiempo. Casi vuelve la otra noche cuando el Albacete ganó al Real Madrid. Sí, volvió. Pero bueno. Sí, pero esos son pequeños movimientos de esos después de la muerte que son de, ¿cómo se llaman esos? Espasmos. Espasmos post-mortem, pues son pequeños. ¿Tú crees que la realidad es... Pero José Antonio, aquí el negocio, digamos que iba de suyo. A mí lo que me No llama... son los 27 millones de Arabia. No, es que tú quieres vender camisetas, quieres ser una marca global. Los clubes de fútbol ya no se basan en Real Madrid, Barcelona y tal, no se basan en España. Aquí es una unidad de negocio, es como un banco. Aquí tienen en España su unidad de negocio, lo que quieren es... Como quieres ser una marca global, renuncias a ser lo que eres. Lo que haga falta. Bueno, un reflejo perfecto de lo que es el globalismo. Claro. Es decir, renunciar a tu propia identidad para llegar hasta el final. Pero es que esto, que sí, que tal y como se nos presenta, es indiscutiblemente grave, gravísimo, porque al final es que todo está en venta. Valga la frase en este caso, además, hasta lo más sagrado. O sea, hasta las cruces, las suprimo, me da igual si hay negocio de por medio. Pero ya no es eso, es que todo el fútbol europeo, o la mayor parte, y desde luego lo más destacado y granado del fútbol europeo, está en manos de países musulmanes. Sí. Está en manos de países musulmanes. La Premier League, el Paris Saint-Germain, tal, está en manos de Qatar y está en manos de fondos de clubes de Estado, efectivamente. Es que eso es lo verdaderamente grave. Y además, ya descendiendo más en el caso de España, es que el Madrid y el Barcelona representan las dos taras que están destruyendo nuestra nación. En un caso la fragmentación y en el otro caso la globalización. Porque el caso del Barcelona es más... Está bien visto esto como metáfora, sí, señor. Es más obvio, pero el caso del Madrid es lo mismo, pero por arriba. Es decir, por la destrucción de la identidad. No tiene un jugador español, como quien dice, y en fin, está enfocado todo el negocio para afuera, e incluso Florentino Pérez se ha negado a llevar la bandera de España, o a que lleve la bandera de España el Real Madrid en sus camisetas, cuando en asamblea se le ha solicitado, porque entiende que la condición universal del Real Madrid se vería menoscabada por la expresión pública de su condición nacional. O sea, y entonces son perfecto reflejo de en dónde estamos y de cuáles son las fuerzas que dominan la sociedad española. Sin embargo, los clubes de Estados Unidos, los de béisbol, por ejemplo, los de baloncesto o incluso los de fútbol americano, la ostentación de los símbolos nacionales es permanente. Porque forma parte de la venta de la marca global, es interesante. Claro, pero eso es manifestaciones furibundas contra la opresión norteamericana y chicas con pantalones vaqueros con la banderica aquí puesta en el culo. Exacto. Claro. Y son clubes más ricos que los clubes de fútbol. Florentino no quiere ser español. ¿Cómo era el verso aquel de Alfonso Usía sobre Telesforo Monzón? ¿Cómo no vas a ser español llamándote Telesforo? Pues esto es lo mismo. ¿Cómo no vas a ser español llamándote Florentino? De todas maneras, el Madrid ya lo hizo. ¿El Real Valladolid lleva cruz? El Valladolid lleva la laureada, por fin volvió. ¿Se la quitasteis? No, se la quitaron y votamos y se votó a favor de mantener y de recuperar la laureada. De todas maneras, el Madrid ya hizo... Por cierto, yo vi lo del Albacete y lo vi regocijado.
Yo no soy del Madrid, evidentemente. Esto No, es obvio, si lo he visto Tampoco del rebautizado. Albacete. tampoco el Albacete. Soy Pero estás con los pequeños. Soy de los clubes pequeños y de los clubes que no sean presididos por Florentino Pérez, que en el 2014 ya quitó la cruz del escudo en una campaña donde se utilizaba por su patrocinador el Banco Nacional de Abu Dhabi. Entonces, el Banco Nacional le obligó y Florentino Es que lo tiene todo, macho. y Florentino quitó la cruz. Y ahora no sé si le va a quitar el nombre de Santiago al Santiago Ya se lo ha Bernabéu. quitado, ya se lo ha quitado. Ya se lo ha quitado. Solo Ya queda está, ya Bernabéu. está. Solo te queda Ah, sí, Bernabéu. la quitó. Eso no Sí, es lo el primer sabía. paso para poner luego Florentino. No, vale. Florentino ¿Ustedes se han dado cuenta Sí, sí, sí. de que a medida que avanzan las Florentino, obras y la reforma del Santiago Bernabéu se parece cada vez más a la estrella de la muerte de Star Wars? Bueno, solo le falta el agujerico ese ahí en medio. En fin. Entonces, Bueno, pues eso. ¿Y tú de qué equipo eres? Yo de ninguno. Ah, bueno, No, está bien, es bueno, uno de El los de vicios Salinas. que no tengo, el del fútbol, ya me quité de ello hace muchísimo tiempo, aunque me sigue fascinando el atractivo que tiene. Yo de todas maneras Es empiezo la a... guerra por otros medios. Yo empiezo a pensar que pese a lo que piensan los tantos productores de televisión, tantos directores digitales, el fútbol no tiene tantísima audiencia como uno juzgaría por el tiempo y el espacio que le dedican en periódicos, en radios, en televisiones. Cuando hay un gran partido y tal. Un gran partido, hay Pedro, uno o dos pero al año. es la dinámica del capitalismo, con perdón por broma estupendo, es así. O sea, hay tanta gente que coma hamburguesas como para que haya tantos. Claro. En realidad no, pero como hay mucha gente que come, tú haces más hamburgueserías. Al hacer más hay más gente que va, pues funciona Hace así, 30 ¿no? años, En fin. hace 30 años era uno o dos los clubes de fútbol que tenían un presupuesto de más de 1.000 millones de pesetas. Ahora eso son 6 millones de euros, creo, ¿no? Sí. Es que no te da ni para el utillero, 6 millones de euros. Y ahí es donde estamos, lo del Estamos hablando de Albacete. 1.200 millones de euros de presupuesto de Real Madrid o 500 o por Se ahí ha del Atlético disparado. de Madrid. Sí, sí. 500, dices, en 30 años, ¿qué ha pasado? La mercantilización. de Lo importante era es lo una- que mueve. Eso Y es. mueve. El otro día en Albacete, efectivamente el Albacete ganó el Real Madrid, con todo el cariño para los aficionados del Madrid. A mí me recordó otros tiempos, cuando al Albacete recién subido a Primera División lo entrenaba Benito Floro, y al equipo se le llamaba el queso mecánico, por Aquello del queso manchego. asociación con la naranja mecánica que era holanda. Yo solamente quiero recordar que Y antes de que llegara Simeone, el día antes nos había metido al Albacete, a nosotros nos había eliminado de Copa. Eso provocó la caída del entrenador y llegó Simeone exactamente porque el Albacete nos eliminó. Y por cierto, no sé si habéis fijado que los Ay, que. de verdad, no dejarán pasar a la publi. A ver, no sé. No, que quería decir era una tontería. Que Ahí quería sigue decir Simeone. que los equipos que han echado de la Copa al Madrid últimamente son el Alcorcón, el Alcoyano y el Albacete. O sea que es curioso, pero empiezan por Al. Yo no sé si tiene algo que ver con la islamización del fútbol. No, ¿Y creo, no el creo. Atlético de Madrid sigue financiado chorrada. por Azerbaiyán? Y el Atlético de Madrid. El otro día, lo de Albacete. Pedazo Recuerde perro. usted la primera vez, aquella ocasión que yo estaba comentando, que era lo que quería, y para seguir. No me acuerdo cómo se llamaba el capitán del Albacete. De lo que sí que me acuerdo es del momento histórico del que sale al balcón de la plaza de la ciudad y grita: ¡Europa, prepárate! Bueno, ahí estamos. O sea, aquel tiempo no va a volver. Pero aquella Europa hay que recordar cómo era. Porque era Europa. Incluso sin la E, como decía aquel caballero. Era reconocible perfectamente. Aquí hemos comentado muchas veces experiencias personales, como era el París de 1984, donde yo estudié, por ejemplo. Vuelves ahora, es otro mundo. Vale lo mismo de cualquier otra ciudad. ¿Y qué más se ha perdido? Porque no es solo una cuestión, como decir, de atmósfera. En realidad se ha perdido muchísimo más. Se ha perdido lo que era la vida europea entonces y la forma de ser europeo, pero la forma específica de estar en el mundo, ¿no? Que valía igual para un español que para un francés que para un italiano, que seguían siendo españoles, franceses o italianos. Y hay un libro reciente de Miguel Ángel de Rus, Ciudades de Europa, que es muy interesante. Un autor que ya había explorado la progresiva podredumbre de la civilización europea y que aquí, en forma de narración, cuenta cosas en las que usted se va a ver reconocido y se va a cabrear mucho también, además. Enseguida con nosotros Miguel Ángel de Rus. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Úsares, y vamos a hablar de nosotros mismos. O sea, no de nosotros, que ya hablamos bastante, sino de nosotros europeos. Y quizá no hemos llegado a tener tanta conciencia de ser eso que se llama europeos como ahora, porque sencillamente está desapareciendo. Y ahora es cuando ves y dices, ahí va, pues sí que es verdad que éramos algo, ¿no?
Noticias, he cogido dos al azar de hoy, pero para que usted vea lo que está pasando. Una, esta, respecto a la inmigración en Alemania. Recuerde usted que el canciller Merz, antes de ser proclamado tal, había prometido en campaña electoral que lo iba a restringir. En cuanto fue elegido, dijo lo contrario. En 2025, más de 170.000 inmigrantes extracomunitarios. Bonn o Münster tienen más habitantes que todo eso. 370.000. Bueno, evidentemente se modifica el mapa de una ciudad. Dos, lo que está pasando en Francia, por ejemplo. Francia es ahora mismo un lugar colapsado desde el punto de vista sociológico, demográfico. Por primera vez hay más fallecidos que nacimientos. Y los nacimientos que hay, como se ha contado muchas veces, son mayoritariamente de extraeuropeos. En Bruselas, lo contábamos el otro día, el 70, creo recordar, por ciento de los menores de 17 años son extraeuropeos. Y luego hay un 15-16% que son europeos pero que no son belgas. Bueno, esa Europa evidentemente no es la Europa que conocíamos. Como se ha dicho tantas veces, 80 millones de nigerianos puestos en Alemania, no hacen Alemania, hacen Nigeria. Y aquí está ocurriendo al mismo tiempo muchas cosas que están haciendo que nuestras ciudades sean simplemente un decorado turístico. Ciudades de Europa es precisamente el título del libro de Miguel Ángel de Rus, lo vamos a ver enseguida en pantalla, recién aparecido hace unos poquitos meses y que viene de la mano además de un autor que se ha bebido Europa. No es una forma, en fin... Quizá no sea la forma, perdón por la fórmula, quizá no sea la más adecuada. En fin, que ha vivido Europa, que la conoce, que la ha pateado, en fin, que está en todas partes, que lo ha visto y que además acumula ya edad suficiente, a pesar de su aspecto insoportablemente joven, como para haber visto en lo que nos hemos convertido. Y está francamente bien el libro, porque no es un libro de alguien que llora. No. Son historias, es literatura, pero es literatura en un contexto que hace que vaya mucho más allá de un relato de ficción. Porque reconoces el mundo que hubo. Y además con un sentido de humor bastante asesino y canalla, lo cual está francamente bien. Miguel Ángel de Rus, muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas, te pedí que no contaras lo mío con el Armagnac y con el vino, es lo primero, o sea, lo primero que suelta es lo de que me ha bebido todo. Pero lo del Armagnac reconozco que ha sido con gusto. Pero ha sido sin querer. ¿Qué va a encontrar el lector en Ciudades de Europa? Pero vamos a ver, Ciudades de Europa es un libro de relatos, donde los temas son una especie de crisol de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, en Roma una pareja de ancianitos que ya no tienen ningún interés en bajar a ver la ciudad porque se ha convertido en un decorado, pues como todas las grandes ciudades invadidas por el turismo. Pero no hago una apología de que deje de ir turismo, sino simplemente cuento la historia de gente que ve cómo su ciudad ha perdido, bueno, pues Barcelona está pasando también, en Madrid yo soy de los que ya no van al centro. No tengo ningún interés porque se ha convertido en un parque temático, ¿no? Está, por ejemplo, la pérdida del padre, que es una metáfora también de nuestro continente, el sentimiento navideño como rutina. ¿Os habéis fijado que la Navidad se ha perdido casi por completo? Se celebra, pero no tiene nada que ver con lo que era la Navidad. Por ejemplo, los que somos boomers, Navidad de los años 70, no tiene nada que ver. También historia de que a veces nos persigue aquel que fuimos y nos recuerda lo que fuimos y el dolor que sentimos personalmente o también a nivel colectivo. Y, por ejemplo, luego hay historias que son más optimistas. Entre ellas se cuela alguna como el amor que sentimos por los animales más que por las personas. Gente que en lugar de tener hijos prefiere tener animales. Y bueno, pues son historias que van ocurriendo a ese tipo de gente. Y luego, para mí, hay dos relatos muy optimistas dentro del libro que son protagonizados por gente joven. Uno en el cementerio central de Viena, lo tendría que leer el Zentralhidorf o algo así, hay millones de muertos allí. Una pareja, un chico y una chica, blancos heterosexuales que se conocen, se enamoran y forman una familia y vuelven años después a aquel cementerio. O sea, entre la muerte y todo lo que está ya perdido, pues la familia vuelve y bueno, pues el amor es lo único que florece ahí. O un chico español que se va a Creta, conoce a una chica que está actuando allí, están interpretando el rapto de Europa para los turistas y se enamoran y acaban volviendo a España, pues montan su teatrito pequeño y es historia de cómo los jóvenes pues son los que pueden, de algún modo, cambiar el rumbo al que los ya mayorcitos hemos llevado no solo a nuestro país, sino a Europa, que creo que no es el camino más adecuado, también tengo que decirlo. Esto contado con bastante sátira y una cierta melancolía.
Está bien, o sea, yo deduzco de tus palabras que el rumbo al que nos han conducido no te gusta lo más mínimo. Vamos a ver, yo es que no... Vienes del futuro, de alguna manera. Mi mundo no es de este reino. Ya. Citando palabras bíblicas al revés, ¿no? Yo nunca he creído en la Europa de los mercaderes, he creído en la Europa de la cultura, que son otros temas para mí importantes. ¿Por qué pueden circular las personas, las mercancías, pero la cultura prácticamente no está circulando? Todos los que ya pasamos de los 35, y creo que aquí casi todos pasamos de los 35, Bueno, fuiste menos. Pero... más o menos, nos acordamos cuando aquí podías ver cine yugoslavo, ruso, italiano, francés, había mucho cine. La música francesa o Sí, italiana, verdad, por ejemplo, o portuguesa, se podía escuchar muchísimo, ya olvídate, ¿no? Entonces, todo eso, ¿por qué no nos llegan, por ejemplo, grandes escritores europeos que son verdaderamente buenos? Yo lo que leo es en francés. Entonces, yo lo que conozco son escritores franceses que aquí no han llegado y no van a llegar nunca, que para mi gusto son muchísimo mejores que otros muy famosos, pero que tienen el discurso dominante, ¿no? O sea, Daniel Pennac, con su Belleville y lo bonito que es la convivencia con los musulmanes y tal, han llegado todos los libros y cualquiera puede comprarlos. Los que dicen lo contrario, no tienes tanta llegada. Entonces, bueno, pues son de los temas de los que se va hablando. Mira, yo le hago fotos a las tiendas del centro. Una de ellas de las que ha desaparecido es en la calle... Bueno, muchas han desaparecido, de esas que vendían sus pijaditas y tal. En la calle Carranza había una librería, una papelería estupenda y tal, y algunas de esas quedan. Y siempre he pensado que en esas tiendas había que declararlas BIC todas, porque igual que otra cosa que de aquí hablamos muy habitualmente. Vete rezando, vete. Vete rezando. Sí. Pero tú, ¿a ti no te parece que también que todo eso ha empezado porque las tiendas mismas ya no son lo que era? No hay ni restaurantes, el café comercial no es el que... Claro. Es un Pero es porque nosotros nos hemos dejado colonizar. Yo nací en el 63, cuando iba al colegio, te estoy hablando de 13, 14 años, éramos clases de 40, no como ahora, y a lo mejor iban con pantalones vaqueros 2 chicos, el resto íbamos con pantalones de vestir. La música que escuchábamos eran los grupos de rock españoles. ¿Os acordáis aquí cuando vinieron los Beatles a la Plaza de Toros de las Ventas? No fue casi nadie. Escuchábamos mucha música española, o sea, vamos a hablar de rock. Sí. Triana, Alameda, o sea, había muchos grupos, Asfalto, Topo, que se escuchaban. Ahora prácticamente lo que se escucha viene prácticamente todo de fuera, los grandes conciertos casi todos son de gente de fuera. Bad Bunny y tal. Sí. Entonces, nosotros somos los que nos hemos dejado colonizar y hemos pensado que está muy bien vivir del turismo. Yo alguna vez que voy al centro, recuerdo con añoranza los tiempos de Madrid Rock, de Disco Play, de la pareja de heavies que estaban allí delante de lo que fue Madrid Rock, de la antigua Casa del Libro, cuando para mí era la Casa del Libro, que para mí los 20 y tantos teatros que había al lado de la Gran Vía, los cines, eso era, para mí eso era España y eso era Europa. Cuando yo voy a Europa, pues busco eso. Y cada vez se va encontrando menos, se van encontrando más grandes grupos comerciales que... Es que por todas partes son los mismos. Efectivamente, se acabó la tasca y hay un Starbucks. Eso es un... Pero has hablado de nostalgia en tu libro. El otro día vi unas estadísticas, no recuerdo exactamente la cantidad, le ponía Alejandro Macarrón. Dice, en Madrid hemos sustituido, 400.000 madrileños autóctonos, dijéramos, se han ido, o han muerto, o se han ido, y lo hemos sustituido por 1 millón, o 1.200.000 inmigrantes, ¿no? Entonces, ¿dónde cabe la nostalgia en este Madrid multicultural, que nos vendieron que era multicultural? ¿Dónde cabe la nostalgia? ¿Nos tendremos que ir de Madrid para encontrar eso, el recuerdo por lo menos de algo que perviva o que algo donde nos identifiquemos? Porque yo llego a Santander y todavía me encuentro en casa. Pero es verdad que yo ya tampoco voy por el centro de Madrid. Pues vete a Barcelona. Me atrae. Pues vete a Barcelona. No, ya tengo la sana costumbre de ir a Barcelona, pero tampoco no encuentro la Barcelona que fue. Por eso digo, eso es interesante. A eso me refiero, que es peor todavía. Sí que veo Palencia, sí que veo Santander, sí que veo Burgos, estuve hace muy poquito y estaba... Bueno, pues te encuentras un paisanaje ya, porque están dirigiendo toda la invasión migratoria precisamente a las zonas rurales, que te encuentras en pueblos de 2.000 habitantes la mezquita, En los pueblos, más que las ciudades. En los pueblos de 200 habitantes, que la mitad de la población efectivamente
gente es musulmana y que te dicen los del pueblo, y menos mal que están porque si no habríamos cerrado el pueblo. Hombre, yo en cuanto a la nostalgia de Madrid, no creo que haya que tener nostalgia de un tiempo en concreto, sino de lo que podría haber sido eso si hubiera continuado, ¿no? O sea, lo que era España te puede gustar más o menos, pero podríamos haberla desarrollado según nuestras raíces culturales, sociales, políticas, económicas, y eso a partir de un cierto momento hay un cambio radical. Entonces, yo no es tanto la nostalgia de Europa, lo que hablo en ciudades de Europa, no quiero quedarme en 1980, sino qué podría haber sido esa misma Europa si, por ejemplo, la gente hubiera decidido tener hijos, si no se hubiera llevado las industrias a Asia, al norte de África, a Rumanía, que me parece muy bien por los rumanos. El Dacia o te lo compras ensamblado en Rumanía o en Marruecos, y es un coche fantástico, pero ¿por qué no se puede hacer en España? O sea, quiero decir, no es tanto decir, vamos a quedarnos en 1980 como, hombre, si hemos iluminado teóricamente al mundo hasta un cierto momento, ¿por qué no podemos seguir iluminándolo quizá de otro modo, ¿no? ¿Por qué la gente prefiere tener animales a tener hijos? ¿Por qué de repente la vida humana ya no es un valor? Ahora, ¿sabéis a lo que me refiero, no? Perfectamente. Ya no es un valor, que siempre había sido un valor. Porque asistimos a una renuncia generalizada. Efectivamente. Entonces, ahora cuando la gente dice, no, es que últimamente en Internet hay un debate sobre que la gente está enfadadísima de que haya tantos hispanos, que han venido 3 millones de colombianos, venezolanos, algunos con unos tintes racistas y xenófobos brutales. Pues chico, es que si no hay gente, si no hay españoles, alguien tiene que haber. Aparte de que no le vas a echar porque son hispanos como nosotros, o sea, es nuestra cultura, es nuestra religión, o falta de religión, es nuestra lengua, pero no les vas a echar. Si son ilegales, lo si mismo son sí. ilegales, pero claro, los que te vienen de... Yo estoy muy alucinado con gente que viene de Hispanoamérica en sectores como la hostelería, cuidado de ancianos, etcétera. Estupendo, sí, sí, vienen a trabajar. Son maravillosos. Vienen a trabajar, vienen a aportar, lo que pasa es que no pueden aportar, porque realmente la aportación de un inmigrante debería estar en torno a los 43.000 euros al año para de repente aportar, hasta entonces es consumidor neto de los recursos Pues de si la le pagan nación. 1.100 euros... Yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que, y hay otros, pero hay otros que no lo hacen. Sí. Ahí está, pues, digo. Sí. No, y más pues se puede No, pero proceso de remigración, sí, desde luego. Sí. El concepto fundamental de lo que dice Miguel Ángel yo creo que es verdad. Es decir, tú puedes... es que está entrando aquí un montón de gente que no quiero que entre. Sí, podemos estar muchos de acuerdo en eso. Pero tú, ¿qué estás haciendo para que el hueco lo ocupe tu gente? ¿Sabes? Claro. Y ahí hay un tema Creo que hay serio. 1,5 millones de españoles que después de estudiar y se han ido a trabajar a Europa, sobre todo a Alemania, Inglaterra, estos países, porque aquí no encontraban trabajo, que a mí es una cosa que me parece impresionante. Y eso, hay claro, y 3 eso tiene millones que de ver, parados y 1 millón se va al extranjero porque son médicos, enfermeras, tienen carreras liberales y no encontraban Claro, trabajo. pero es un proceso complejo porque eso está siendo sustituido por profesionales que vienen de otros sitios cuya formación es notablemente menor y la consecuencia es que el conjunto de la población pagamos eso. Pero lo estamos permitiendo nosotros que se vayan que eso es- No, eso es que lo eso estamos es permitiendo, indiscutible. es que lo hemos provocado, lo cual nos devuelve un poco al hilo de lo que estaba contando Miguel Ángel. Es decir, parece evidente que hay un cierto momento a partir del cual todos los países europeos al mismo tiempo, y esa es la maldición, nos ponemos de acuerdo, por supuesto, sin que nos lo pregunte nadie, en reorganizar nuestro mundo de tal forma que deje de ser nuestro, que lo convirtamos en algo cada vez más despersonalizado y cada vez más homogéneo. Todo lo que era nuestra identidad propia en todos los aspectos desaparece o se convierte en recurso turístico y literalmente decimos que la historia se acabó. Claro, yo en Ciudades de Europa lo que he querido contar desde la sátira y un poquito a veces de nostalgia, desde el humor, provocándote la risa, todos los defectos que tenemos como sociedad y que son nuestros defectos. Y cuando me han preguntado alguno y me Pues me dicen, parece pequeño el libro, Para tanto defecto. vamos a ponerlo de canto para que se pueda ver de canto, pues ya es un poquito más ancho. Quiero decir, pues hacer una revisión, por ejemplo, hablo del político que por vender la agricultura y la ganadería española va a recibir una cátedra, que sonarán estas historias, ¿no? O sea, se reúne con una señora muy importante Qué bueno, y recibe una cátedra. Hablo del expolio de las obras de arte de los años 60 en España, porque claro, todos somos muy buenos, pero en España sabemos que hubo un expolio brutal de obras de arte, sabemos quién lo hizo y aquí no ha pasado nada, se permitió todo y bueno, pues ahí siguen repartido por el mundo, sobre todo arte religioso. Arte religioso es una cosa brutal. La reja de la Catedral de Valladolid, todavía estamos esperando que vuelva.
Claro, pero no solamente eso, o sea, iglesias románicas enteras que se llevaron piedrecitas. Oye, de la Europa del otro lado, tú has tenido un viaje relativamente reciente, ¿no? Si no me equivoco, al mundo Polonia y todo eso, sí. A Polonia hace un año. ¿Qué impresión te da? ¿Hay la misma impresión de vaciamiento en Budapest o en Varsovia o en Cracovia o qué sé yo? No, vamos, estuvimos en Polonia y la impresión que te da, porque el polaco no lo hablamos, no sabes lo que vende una tienda hasta que te acercas y miras el escaparate. Y demás. Pero la impresión es que es un pueblo que de verdad sabe los peligros a los que se enfrenta, nos tiene a nosotros como profetas de lo que no quieren ser, de no seguir nuestro camino, y la verdad, a mí me gustó mucho en Polonia porque nos movimos en autobús por todo el país, desde la capital hasta Gdansk, luego pues Poznań, Cracovia y de vuelta a Varsovia, y el campo muy bien cuidado. Te cuesta ver las horteradas de casas que hay por las márgenes de las carreteras españolas y gente con mucho gusto, mucho buen gusto. Es decir, estás en Polonia, lo reconoces. Sí, efectivamente. ¿Tú sacas Minsk en el libro o lo he soñado? Sí, lo saco y además yo te puedo decir que Minsk es la capital de Bielorrusia. El conocimiento que yo pueda tener es que todo lo que es la frontera de Rusia, con lo que llamaríamos Occidente, aunque quizá deberíamos ser todos Occidente, es justamente por el efecto frontera los que están más cerca de lo que a lo mejor nosotros podíamos desear para Europa, que es mantener... Ahí quería ir yo, por eso saca el tema Pedro, sí. O sea, mantener no solo tradiciones, sino mantener creencias. No hace falta ser católico, pero sí que puedes tener unas ciertas creencias relacionadas con una cultura que es herencia de los griegos, de los romanos y también del cristianismo, ¿no? Y eso se está perdiendo, pero todos esos pueblos lo mantienen. La forma de vestir tradicional la mantienen bastante más que nosotros. Y cuando hablábamos de que aquí no llega la cultura de esos países, aquí de esos países nada más te llega la cultura que tiene una relación profunda con las ideas woke. El resto de la cultura no llega. Sí, cierto. Y te lo digo porque he visto algunas series polacas muy bien hechas, pero nada más te llegan las que defienden pues, ciertas formas de políticas sociales, sexuales, que no tienen mucho que ver con la tradición heredada por nosotros, ¿no? Eso es lo que llega, no llega al resto. Entonces, yo a todos esos países les tengo mucho respeto. Tengo una autora nuestra en MAR Editor, además de ser autor, soy editor de MAR Editor. Tengo una autora en Hungría que es traductora del gobierno español allí y que bueno, pues, te habla maravillas de cómo viven en relación con su historia, con su tradición, cómo defienden su cultura, ¿no? Todo, bueno, de toda la gente que conozco, pues en Alemania, por ejemplo, que tengo otro autor, en estos países donde tenemos autores, hemos hablado mucho antes de escribir Ciudades de Europa, porque claro, ellos te cuentan su forma de ver y dices, bueno, pues es que hay gente que lo que nosotros pensamos también lo piensan, lo que pasa es que allí lo defienden más, creo. Claro. Cuando yo estuve en Varsovia, claro, Varsovia es una ciudad destruida completamente por los alemanes y por los soviéticos en los años 40. El centro está totalmente reconstruido y no hay diferencia con lo que pueda ser el centro de una ciudad europea, occidental o norteamericana, pero también ha habido una reconstrucción pues, de palacios, de casas antiguas, incluso de lo que podríamos llamar la cultura que no se toca, la música, el arte, los parques, precioso. O sea, algo además hecho con muy buen gusto. No sé si quieres decir algo sobre lo que ha dicho Pedro. No, te iba a decir, la forma de vestir también. Nosotros, ya nos hemos quitado en parte la corbata y todo esto, pero a mí me hace mucha gracia cómo en todos esos países todavía se mantienen los vestidos de lino tradicionales, sobre todo para las mujeres, también la ropa de lino para los hombres, con una serie de dibujos que son de sus culturas y tal. Y nosotros, y sobre todo los chavales, es que los chavales tú no distingues a un chaval de Móstoles de un chaval de Kentucky. Vestidos, o sea, tú pones a dos chavales vestidos y le dices, a ver, cántate algo, ponme una música. Sí. Y la ropa que llevan es que es exactamente o un chaval de Móstoles y un chaval de Machala, Ecuador. Sí, está pasando ahí. Pero eso no es culpa de ellos. No, desde luego, ellos son las víctimas de este mundo. Es la culpa de los que hemos estado antes y no hemos conseguido mantener una serie de cuestiones culturales que, bueno, claro, que son nuestras. Aprovechando que está Miguel Ángel y que viene con el de Ciudades de Europa y de Europa vamos a hablar, yo quería meter aquí encima algo que puede parecer que no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver, que es lo que acaba de pasar con Mercosur. Porque lo que acaba de pasar con Mercosur es que la oligarquía
que se dice a sí misma europea, ha tomado decisiones sin consultar a los pueblos europeos que lesionan objetivamente a todo el mundo, menos a los grandes industriales, muy específicamente alemanes, y nos lo hemos comido con patatas. Y además no puedes criticarlo porque parece que si lo criticas es que eres antieuropeo, con lo que ya es un poco de locura todo. Vamos a recordar solo dos argumentos, si le parece, porque es un tema que tiene muchísimo que ver con todo esto. Uno, lo que decía Jorge Buxade sobre el voto de Patriots en el Parlamento Europeo. ¿Qué fue esto? Juntos hacemos historia. Esto es lo que ha dicho von der Leyen, la jefa del Partido Popular Europeo, al anunciar que este sábado firmará el acuerdo con Mercosur. También Sánchez recibió el fin de las negociaciones con un al fin. Así es como celebra el bipartidismo esta gravísima traición al campo español y a toda España, porque nuestro campo es el sustento de todos los españoles. El acuerdo con Mercosur va a inundar España de productos que no cumplen con todas esas normas que sí pesan sobre nuestros productores. Miles de familias van a ver cómo matan su modo de vida y su futuro. Vox es el único partido que desde el principio hasta el final ha luchado sin dudas ni descanso contra este acuerdo. Y tampoco ahora vamos a parar. Vox y nuestro grupo político Patriotas por Europa presentamos hoy una moción de censura contra von der Leyen para que sea inmediatamente cesada y sustituida por una comisión que pare el acuerdo con Mercosur y dé un giro radical a la política europea. Además, en previsión de que esto pasaría, registramos ya hace varios meses una iniciativa en el Parlamento Europeo para que la aplicación del acuerdo se paralice hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión se pronuncie sobre su legalidad. Esto podría retrasar meses su aplicación o incluso tumbarlo. Los diputados del Partido Popular y Partido Socialista tendrán que votar públicamente estas dos iniciativas la semana que viene. Ellos deberán decidir de qué lado están, si con nuestros agricultores, ganaderos y pescadores o con las élites dirigentes de Bruselas. Los agricultores se manifestaban ayer en Valladolid con sus tractores, 200 tractores, y lo asombroso es que no lo contaba nadie, lo contamos aquí y ya está. Y este es otro asunto interesante, es decir, digamos que el discurso del poder, medios incluidos, en realidad está al margen de la realidad objetiva de una Europa que ve que la desangran. El otro día era un eurodiputado francés del Rassemblement, Penelle se llama, el que explicaba con ejemplos muy concretos lo que ha pasado en el caso de Francia. Como usted sabe, en Francia la protesta popular obligó a Macron a bajarse de Mercosur. Da igual porque al final ha salido por otros motivos. Pero Penelle lo explicaba muy bien, lo decía así. 80% des produits phytosanitaires utilisés au Brésil sont interdits en France. Je répète, 80% des produits phytosanitaires utilisés dans l'agriculture brésilienne sont interdits en France. Et j'ai là aussi interrogé le commissaire Hansen. Que pensez-vous faire? Ah oui, c'est un vrai problème, Monsieur Penel. On va essayer de mettre en place des contrôles. Madame Imar vient de vous le dire. Ces contrôles, dans la réalité, n'auront pas lieu. Donc nous mettons en concurrence nos propres agriculteurs avec des gens qui n'ont pas les mêmes façons de produire que nous. ¿Es tan difícil entenderlo? No. La verdad es que no, es demasiado fácil entenderlo. Por eso no se cuenta. Y esta es la cuestión, que van a por nosotros. Yo tengo un dato aquí, si me dejas darlo, muy bueno. 26 lobbies europeos, yo no estoy ni a favor ni en contra, os voy a escuchar a los que sabéis más. 26 lobbies europeos han presionado para que se haga este acuerdo. Primero, Business Europe, Confederación de Empresarios Europeos. Segundo, Orgalim, Organización de Industrias Manufactureras, Maquinaria, Construcción, Tecnología. Tercero, European Automobile Manufacturers. Cuarto, European Chemicals Industry, creo que todos son conocidos. Quinto, European Service Forum. Sexto, Sector del Azúcar y Derivados. Séptimo, Lobby Europeo de Bebidas Espirituosas, que es muy bonito, y podíamos ir hasta 26. El resto no lo he copiado porque ya me cansaba un poco. Claro, en su mayoría los que exportan. Es decir, Mercosur, el acuerdo con Mercosur es beneficioso para Europa, para los sectores de automoción y esas cosas de industria, manufactureros, todas esas cosas. Lo que es la muerte del campo. Eso es donde nosotros vamos.
Entonces nosotros decimos, ellos dicen, el Partido Popular, el Partido Socialista se ponen estupendos. No, pero hay cláusulas de salvaguarda. No hay ninguna cláusula de salvaguarda. Lo que ha dicho el diputado francés es exactamente así. Perdona, es que el presidente de Paraguay, que es el presidente de turno de Mercosur, ha dicho que esos límites de salvaguarda que no los van a cumplir Por eso te digo, porque no están en el Tratado de Mercosur. Exactamente, no hay nada, no hay cláusula de salvaguarda, no hay absolutamente nada. Todos los productos que aquí serían ilegales, que aquí los producirían y serían ilegales, y no solamente serían ilegales, sino que el agricultor sería condenado por ellos, sería perseguido, su explotación cerrada y todo convertido en un vergel de, ¿cómo se llama esto?, de plantas fotovoltaicas. Ese tipo, bueno, pues vamos a tener los mismos productos mucho peores, con esas medidas que vienen de otros países haciéndonos una competencia desleal. Y estáis hablando antes de oye, los médicos que no tenemos, los médicos que se han ido, los médicos tal. Es una competencia desleal de otros países. ¿Cómo se ha permitido dentro de la Unión Europea Bélgica coopte a nuestros médicos, a nuestros sanitarios, en un claro ejemplo de competencia desleal? Nosotros los formamos en nuestras universidades públicas. Después nos ponemos a especializarse en unos magníficos departamentos de hospitales, magníficos públicos también. Para que luego Bélgica se los lleve, porque nosotros les pagamos 45.000 y ellos les pagan 85.000. Claro, claro. Pero eso es el capitalismo. No, eso no son las reglas. Es el capitalismo globalista. Esas no son las reglas. Esas no podían ser las reglas de la Unión Europea. Por eso digo que. Bien, claro, vale, no podía ser. Pero hemos desembocado en eso. Claro, hemos desembocado, pero no era el plan. ¿Qué plan? No era el plan. O sea, el plan original. Cuando nos vendieron la Unión Europea. Cuando nos vendieron la Unión Europea, el plan era que nosotros comprábamos los Volkswagen y ellos las naranjas. Y ahora seguimos comprando los Volkswagen, pero ellos ya no nos compran las naranjas. Pues se las compran a Marruecos, a Egipto, a Sudáfrica, a Suazilandia y a la madre que los parió. Pero aquí la cuestión es que esto ya me toca la nariz. Aquí la cuestión es que esto es un negocio de los alemanes. Y ya está. Europa no existe. O sea, existe a nivel cultural y como abstracción. Pero Europa no existe. La Unión Europea es un negocio de una élite básicamente alemana. Han impuesto su derecho, han impuesto su moneda y han impuesto sus negocios. Esta es la historia, han impuesto sus negocios. Esto es el cuarto maldito Reich. Es la realidad. O sea, Estás de sacarse el zapato. No, porque es de acá, tío. Porque esto es de acá. Es que es verdad, joder, lo que están haciendo nos van a triturar para vender ellos su basura, su industria automovilística para vendérsela a Sudamérica. ¿Cuándo dice Fukuyama, cuando rectificó lo del fin de la historia y rectificó lo de que no iba a haber más guerras, cuando lo dijo? Dijo cuando las élites se desconectaran. Claro. Claro, y ahí estamos. Y ahí estamos. Os puedo dar un dato, porque estoy hablando de Mercosur, pero España tiene un déficit de 986 millones de euros en la balanza comercial alimentaria con Marruecos. Sí. 986 millones. Bueno, pero por eso les vamos a dar el Mundial. Esa es otra. Un tercio de la fruta y verdura que importamos el hambre y la guerra, la persecución, en fin, esas cosas. Esa es otra. Y también quién está detrás de todo esto. Es lo que nos dicen. El mismo que ha quitado la cruz. Nos dicen que tenemos que atender a todos los marroquíes que llegan, porque vienen huyendo del hambre, la guerra, la persecución. Y si le acabamos a dar la final del Mundial, acaban de levantar un estadio. La final del Mundial y están jugándose ahora mismo la Copa de África en Marruecos. Y el estadio donde se va a jugar la final va a serlo porque un personaje muy importante y decisivo del fútbol español lo ha decidido así, porque tiene una serie de conexiones con marroquíes a los que probablemente deje el club en herencia. El otro día me dijo la FD. El otro día tiene las mismas siglas que yo. Me dijo un moderado de estos tan simpáticos, me dijo: ya, pero claro, es que si no traemos a gente, ¿quién va a los invernaderos? ¿Quién va a recoger el tomate? ¿Quién va a cultivar el tomate? Digo, ¿qué tomate? ¿Qué tomate, macho? Si hace 20 años teníamos una producción de 100 y ahora tenemos una producción de 20. ¿Qué tomate hay que recoger? Que se han cargado todo para venderlo ellos, que es el negocio de Alemania. Sí. Minuto Pedro, minuto Jesús, cerramos tema con uno de los argumentos que dan a favor de Mercosur es que esto va a beneficiar a los agricultores pobres y pequeños, a las familias de Colombia, de Ecuador, de Bolivia. Es el mismo argumento que se dio hace 25 años para que entrasen en España los tomates marroquíes, que esto iba a beneficiar a los pobrecitos. No, esto va a beneficiar primero al sultán de Marruecos y luego a todos los caciques y empresarios que hay allí en Sudamérica
que muchos de ellos son los mismos que están en Europa. Don Jesús. Asúmelo. Pues yo- Es culpa sí. tuya, ha abierto el melón, lo ha abierto. Viene, presenta un libro y nos lanza a las fieras un bistec. Pero ¿el melón de dónde es? ¿De Paraguay o de España? Jesús. No les damos Ojalá aquí haya conejos. Pues yo me alegro mucho de que en Valladolid efectivamente se haya protestado por esto, porque cada uno tiene que barrer para su casa, y en Valladolid va a ser el comienzo de la reconquista frente al Oye, sí que la habéis Mercosur. bajado, ¿eh? Y que me compraré el libro porque me interesa mucho esa parte de la tradición. Está muy y bien, de- efectivamente. Entre las ciudades de Europa, MAR habrás Editor. puesto MAR Editor. MR, es que si no la gente luego no está. Ciudadanos de Europa, Miguel Ángel de Rus, MAR Editor. Por favor. Y solo añado una cosa, que me gustaría poderlo leer en un bar. Lo que pasa es que la gente está con los móviles en alto y no lo soporto. Por favor, silencio en los móviles. Me dan igual sus vídeos de Instagram. Me conformo con que Quiero- se apagaran en el AVE, si es posible. También, Ya me asumo. Dato último que tenía apuntado, que ¿te sabes la superficie agraria? La superficie agraria de España. Este es un dato maravilloso, no sale en mi libro Ciudades de Europa, pero es un dato muy interesante para los que pensáis que esto del Mercosur es el fin, cuando el fin ya viene de antes. 1978, el 54,1% del territorio español está dedicado a agricultura y ganadería. El año 2000, el 50,1%. El año 2025, 46,2%. Proyección del Ministerio, lo he visto en la web del Ministerio, estos datos no me los invento, el 38% porque hay que poner paneles solares, energía fotovoltaica y molinos de viento. Sí, Vamos sí, a bajar un 16, o sea, del 54 al 38% de la superficie agraria. ¿La excusa cuál es? Una mayor eficiencia de la agricultura. Bueno, más bien es la desaparición. ¿Qué van a llevar? Castilla y León es uno de los principales productores, igual que Extremadura, de energías alternativas, pero es para industrias de otras comunidades autónomas, no para sus propias industrias. ¿Qué se le va a dejar a esta gente? Pues Galicia, Castilla y León, Extremadura, salvo el porcino, pues parece que van a irlos cerrando. Y Cantabria, ojo, también Cantabria, como entre todo el ganado vacuno, también cierra. Es una cosa curiosa. Eso no está contado en Ciudades de Europa, que cuenta historias de las que nos suceden a los demás, pero bueno, es el espíritu. Pero ahí es el espíritu. Y por eso, aparte de que Miguel Ángel escribe muy bien, pero por eso este libro es tan interesante. Porque en algún momento nos extraviamos. En algún momento. Este libro nos recuerda dónde estaba el punto, ¿verdad?, a partir del cual empezamos a ir de cabeza. Y de lo que se trata es de volver. Nada mejor para eso que leer estas historias que nos recuerdan lo que somos, lo que tenemos que volver a ser, ¿no? Miguel Ángel de Rus, gracias mil por estar aquí. Muchas gracias. No sé cómo habéis invitado a alguien como yo aquí. Pues espérate que no será la última vez, porque ha dado mucho juego. Pero tu capacidad para provocar a esta gente ha sido maravillosa. Claro, pero es que se cabrean mucho, son muy pasionales. Claro, joder. Bastante No, como pero hacemos. ha sido en cuanto te has puesto equidistante. No estoy en ningún bando. A la mierda. No, pero es que queda más bonito empezar así diciendo, no, yo no estoy ni a favor ni en contra, Pero, en fin. Eso no se puede decir aquí. A la publicidad, que queda por hablar de muchas cosas y no nos va a dar tiempo. Pero bueno, lo de cuándo nació el Frente Popular o por qué o cómo, está muy bien recordarlo. Y luego vamos a ver un poco el desorden mundial, ¿no? Cómo está la cosa. Miguel Ángel, gracias mil, de verdad. Un verdadero placer. Muchas gracias, chicos. Vale, publi y seguimos. Se marcha Miguel Ángel de Rus, le recuerdo su libro Ciudades de Europa, la verdad es que está francamente bien. Vamos, dos temas importantes que hay que tocar. Me voy a dejar uno que tenía previsto yo, que era del cine español, para la semana que viene, porque ese no va a pasar de moda. Nos hizo Mónica Fuster el otro día un vídeo francamente bueno sobre la cuestión. Pero hay dos asuntos que sí que querríamos tocar, también por la oportunidad. Uno, hombre, la efeméride hay que recordarla. Estamos en el 90 aniversario de la creación del... De todo. De la elección de Franco como jefe del Estado, del estallido de la guerra civil, del asesinato, etcétera. Vamos al principio. El final de la guerra abisinia. 1 de octubre del 36, pero antes, en enero, el Frente Popular. Y hay que recordar por qué nació y cómo. Y esto es muy importante, porque en principio nada, salvo el resentimiento, podía unir a los anarquistas con la hazaña, por ejemplo. De hecho, el primer bienio de gobierno de Azaña lo bombardean los anarquistas sin piedad. Y mire usted por dónde, 5 años después, Barbadillo. Así es, el 15 de enero de 1936 se anunció a la prensa la formación del Frente Popular por parte de los republicanos burgueses de izquierda, los Azaña, Martínez Barrios, Casares Quiroga y el PSOE. Pero no solo era el PSOE firmaba en nombre del PC,
del POUM, a los que luego matarían durante la guerra, de la UGT y de las Juventudes Socialistas. Era una estrategia copiada del Frente Popular francés, mucho menos extremista, para conquistar el poder. Y el objetivo, digamos, el mecanismo era la ley electoral elaborada por las izquierdas en el primer bienio, una ley que premiaba muchísimo al bloque que ganaba, que quedaba primero. Pues en una circunscripción de 9 diputados, el primer bloque se podía llevar 7 y dejar solo 2 al segundo bloque, aunque la diferencia en votos fuese minúscula. Entonces, por eso también las izquierdas se oponen en el año 35 a todo intento de reforma electoral propuesta por las derechas y el gobierno de Alejandro Lerroux. Azaña y Prieto, que había huido otra vez de España para no hacer frente a sus responsabilidades en octubre del 34, empiezan a negociar esa unión. Luego se les une Largo Caballero cuando es absuelto el 30 de noviembre del 35 de su implicación en el alzamiento, la revolución de octubre del 34. Por cierto, al fiscal que le acusó, los de la UGT le asesinaron en Cuenca en el verano del 36. Y todo el objetivo es unámonos cuantos más mejor para superar a la derecha y recuperar la república que es nuestra. Eso decía Azaña y su banda, que creían que iban a manejar a las izquierdas. Y Largo Caballero, mucho más bruto, pero más espabilado, decía, no, vamos a hacer la revolución cuando estos mendrugos nos metan en las listas. Todo eso en el contexto de una derecha en la que de repente hay un personaje que es Alcalá Zamora que dice, vamos a quitar a la derecha Gil Robles y todo eso, porque no son la derecha soy yo. Y en realidad fue el principal responsable de que todo se viniera abajo. Sí, sí, claro, por su afán de protagonismo, de liderar. Es más, él ve en la crisis de finales del año 35 la oportunidad... Por lo del extraperlo y todo eso. Claro, de ponerse al frente de la derecha conservadora con tintes republicanos, o republicana en su caso, porque no olvidemos que pese a todo la CEDA había dado un giro bastante pronunciado al hablar de accidentalismo, de formas de gobierno y tal, aceptando de facto la república, ¿no? Y es efectivamente Alcalá Zamora el que lía toda esta situación que no se tenía por qué haber producido. Claro que también es verdad que si el gobierno de la CEDA, precisamente, y radical, hubiera tomado las medidas que eran de exigir después de la Revolución de Octubre de 1934 y hubiera puesto fuera de la legalidad a todos los partidos que se sublevaron contra la República, que se sublevaron contra la legalidad vigente, la guerra civil probablemente nunca hubiera sucedido porque no hubiera podido haber elecciones como las de febrero del 36. Pero otra vez a la derecha le faltó pulso y le faltó fibra moral para poner fuera de la ley precisamente eso. ¿Crees que ha ocurrido más veces eso? Es que esta es una lección importantísima. Esto es una lección importantísima. Uno no toma medidas drásticas en su momento por no molestar y al final... Claro, haces un 155 blandito y resulta que al final acaban gobernando la nación entera, que es lo que está ocurriendo ahora. Antes quería preguntar, no soy desde luego ni muchísimo menos tan doctor como vosotros, pero ahora mismo hay una operación, alguien te está tratando de recuperar, de recrear ese Frente Popular. Ahí quería yo, sí señor. Pero me parece, creo que hay una diferencia, que está llegando desde la periferia hacia el centro. No es desde el centro intentando unir todo lo que se mueva, sino que es desde alguien que está diciendo, ojo, que lo que viene es demoledor para nosotros. O lo hacemos ya o... No sí, sé si... yo lo que creo es que la situación es muy distinta, muy diferente. Sí, por supuesto, y sobre todo lo que yo creo que está pasando es que esta vez sí, el PSOE siempre se ha visto radicalizado y siempre se ha sentido como hechizado por el maximalismo a su izquierda. O sea, todas las grandes catástrofes en España han venido precedidas de ese movimiento político, que ha podido ser con respecto a la CNT, con respecto al Partido Comunista o con respecto a Podemos. Ha acabado imprimiendo al PSOE un rumbo, digamos, de radicalización, que es al que estamos asistiendo ahora con Pedro Sánchez, por la necesidad de deglutir todo eso que tiene a su izquierda. Entonces, lo que yo sí que creo es que ahora, al revés de lo que ha sucedido en otras ocasiones, ahora sí que es el PSOE
el que se está comiendo a las otras fuerzas políticas, no como sucedió en su momento, que fue el PC, y a través además de un proceso de bolchevización interno, el que acaba dirigiendo al PSOE y dividiéndolo. Pero ahora lo que está pasando es al revés, es que el PSOE se ha podemizado tanto que realmente ya es casi indistinguible del discurso de Podemos. Lo que digo es que el que está pidiendo ese Frente Popular, lo que yo en este caso es Rufián, por lo que hemos oído. Es Esquerra, bueno, sí, sería Esquerra, incluso Otegi. En su momento también lo ha planteado. Otegi está planteando ahora mismo también una unión con el PNV para ya ir a por todas. O sea que es... Sí, pero les da igual, quiero decir, que si tú coges, en este momento por lo menos, si tú coges las posibilidades electorales que tiene, son nulas de reeditar el gobierno. O sea, que por ese lado yo no veo que tenga ninguna posibilidad de salir, de verdad. Una última cuestión. El Frente Popular, al final, en la práctica se plasmó en lo siguiente. Un gobierno formado por los que más influían dentro del aparato del Estado, de la Segunda República, pero que eran pasmosamente minoritarios desde el punto de vista de la representación popular, es decir, Izquierda Republicana y compañía, insisto, un gobierno, y unos partidos mayoritarios, que eran muy particularmente el PSOE, que deciden no entrar en el gobierno para dedicarse a agitar la calle fundamentalmente. Es decir, el Frente Popular nace de entrada con un puñetero monstruo. Joder. Es que era una alianza ocasional y solo coincidían los burgueses de izquierdas y los socialistas y revolucionarios. El Partido Socialista es el partido bolchevique en la Segunda República, en echar a la derecha y ganar las elecciones. Y la gran promesa movilizadora, qué casualidad, y aquí le doy la razón a José Antonio Fuster Carlos Esteban, es la amnistía. ¡Qué casualidad! Otra vez sale la amnistía de los implicados y condenados en octubre del 34. El PSOE no quería mancharse con la labor de gobierno burgués, ya estuvo en el primer bienio y ya eso le hizo perder frente a la CNT y mancharse, aburguesarse. Y los burgueses de izquierdas decían, hombre, no, a los socialistas no, a Largo Caballero no, porque eso nos va a quitar votos. Y entonces, digamos que fue un acuerdo entre ambos para eso. Por eso los burgueses, los republicanos, tuvieron más candidatos en puestos de salida de las elecciones que el PSOE. Y el grupo socialista, pues creo que no llega ni a los 100 diputados, pero incluso después de la comisión de actas de rebañar diputados, quitárselos a las derechas. Aquí yo creo la cuestión que yo creo que había de fondo, o lo que se transformó al final, en todo caso, es verdad que era un acuerdo republicano-socialista, pero claro, había un actor con el que no contaban y que empezó a hegemonizar todo aquello que fue el PCE. Y que de repente aparece con 17 diputados en las elecciones. De uno que tenía en la legislatura de uno que tenía, Cayetano Bolívar, malagueño, médico, y que pasa a tener una presencia en el Frente Popular, no solamente nutrida en cuanto al número que tenían, sino sobre todo la calidad que tenía y la capacidad de dirección. Mientras el PSOE estaba dividido y no sabía bien por dónde tirar, aunque estaba bolchevizado, pero no tenía una estrategia clara. O sea, el PSOE no sabía qué hacer. Decía, sí, la revolución Italia, pero ¿y esto cómo se hace? Porque no hay más que ver los discursos de Largo Caballero, eran tremendamente primitivos. Y por supuesto los republicanos de izquierda, que lo que querían pues eran sus apaños permanentes y todas estas cosas, frente a eso el PCE sí tenía una estrategia. Y la publica además en Mundo Obrero, está publicada en febrero del 36 en Mundo Obrero. Y era hegemonizar el Frente Popular primero, después el gobierno de la República condicionándolo y en tercer lugar ir directamente más adelante al asalto del poder. Y esto está publicado, lo digo para aquellos que dicen no había ninguna revolución en el horizonte y tal. Bueno, a corto plazo no, pero evidentemente esa era la estrategia del PC que llegó a cubrir en muy buena medida. Y por tanto el peligro de ese PCE a la hora de haber impuesto una república de tipo popular, como lo que fueron las repúblicas populares después de la Segunda Guerra Mundial, desde luego era muy cierto a partir del momento, sobre todo en que estalla la Guerra Civil, pero ya desde febrero del 36 los síntomas en España son inequívocos, aparte del tratamiento que se le da a la expresión de la voluntad popular, que sencillamente se limitan a cambiar unas sacas por otras y a falsificar las elecciones, es que se llega a producir un fenómeno del que no se ha hablado demasiado en España, y es la presencia de milicianos que habían sido habilitados como policías. Exactamente. Eso es lo mismo que pasa en Alemania cuando Hitler es nombrado canciller el 30 de enero del 33 y a las SS y a las SA les pone un brazalete de policías auxiliares y se convierten pues eso en ayudantes
ayudantes de los policías, lógicamente para detener a los enemigos políticos del nuevo gobierno, en este momento de Hitler. Lo mismo hace la izquierda en España, exactamente igual, y se adueñan de las calles, sobre todo en localidades más pequeñas. En Madrid, como ha sido ampliamente relatado, los milicianos entraban en un establecimiento de hostelería con el pistolón al cinto, comían y bebían lo que querían y, por supuesto, no pagaban nada. O sea, aquello era el salvajeo este. No, sobre testimonios, muy rápidamente, para acabar, José Javier, sobre testimonios, Niceto Alcalá Zamora desvela en sus memorias que el Frente Popular, todo él, llega con listas negras para quitar funcionarios, policías, militares, jueces, fiscales y reponer a los que habían sido expulsados por su implicación en octubre del 34. 5 segundos. 5 segundos. Al hilo de lo que había dicho Fuster, es que lo del Frente Popular, yo no veo que el Frente Popular actual, que la Unión de la Izquierda vaya a llegar a ningún lado. Para mí ese no es el problema, para mí el problema es el PP. Ese es el problema de verdad. Estamos de acuerdo. Pues un buen fin. Estamos muy de acuerdo. Por la estrategia que tiene con respecto al PSOE, por ejemplo. Claro, ese es el problema. En fin, bueno, señora Publi, hay que hacer la pausa y nos queda una recta final que yo querría dedicar a lo que está pasando en el mundo. Si ellos quieren, porque esto ya sabe usted cómo va. Cayetano Bolívar. Ni malagueño, como decías tú, ni granadino, como decía yo. De Valladolid. De Jaén. No, pero nace en Jaén, le detienen la primera vez en Málaga. No digo que sea malagueño, digo que es elegido, sale elegido por Málaga. Y en Granada, ¿dónde lo fusilan? No, pero no que sea escuchado, salió elegido por Málaga. Se sabe eso. Es que sí, por Málaga, sí. Señores, a la publicidad, venga, ¿y a la vuelta qué? Trump, Groenlandia, Irán, Venezuela. ¿Qué carajo está pasando en el mundo? Muy bueno, ¿eh? Pues pregúntale a Álvarez, ¿no? Mejor que no. Publi lo vemos solo. Estamos de vuelta, recta final del Gato al Agua. Lo queremos dedicar a lo que está pasando en el mundo. Sabe usted que este programa siempre, por razones de horario y de equipos y tal, se graba antes de su emisión, con lo cual, tal y como está el patio, es perfectamente posible que un misil hipersónico norcoreano haya surcado el Pacífico para acabar en el archipiélago de Juan Fernández, qué sé yo. Pero en todo caso... En Matalascañas. En Matalascañas casi, lo que está pasando con el paseo marítimo ese y el agua, en fin. Bonito sitio. Bien, vale. ¿Cómo lo estáis viendo? José Antonio Fuster, ¿qué impresión te va dando la cosa? Papel de España, situación del mundo. Papel de España, intrascendente, inútil, no existimos, no estamos. No somos nadie, no somos irrelevantes. Ni estamos, ni nadie nos va a consultar. Sánchez jamás ha estado en la lista. Fíjate, ni siquiera para Ucrania le llaman a Sánchez para... Eso tiene que ponerse él, tiene que postularse él. Nadie le llama para las cosas importantes. Nuestro país no existe en el mundo. Ayer mi hija me dijo, tenía un examen de Derecho Internacional y entonces estaba haciendo un repaso de las aguas de los límites costeros y tal, no sé cuál, y me decía, ¿tú sabes la importancia excepcional de España en el contexto geopolítico por nuestra localización estratégica y no sé qué? Y dije, sí, y dijo ella, ¿y de qué nos sirve? Y dije, pues ahí, sigue estudiando, que estás en segundo. Sí, no te voy a desanimar ya llegarás, ya terminarás. Y es así, somos irrelevantes, somos intrascendentes, no somos nada, porque hemos siempre optado, pues no siempre, es decir, desde hace bastantes años, unas cuantas décadas, hemos optado por el mal. Hemos optado por algo malo para los intereses. No hemos defendido los intereses de España. Hemos defendido cualquier otro interés menos el de España. Pues ya está. Jesús, Pedro, Fernando. Pues yo coincido en la irrelevancia, y si tiene que defender la relevancia de España, Yone Belarra, que estamos comentando antes, o Rufián, pues casi es mejor que no relevemos nada, porque bueno, no sé si es mejor exponer eso o quedarnos aparte. Pero efectivamente, yo creo que la soberanía o la posición soberana de España acabó, como Estado independiente, acabó en el 73 con alguna pequeña, con el asesinato de Carrero Blanco, con alguna pequeña aparición circunstancial en el futuro, pero ni siquiera aquella foto de las Azores era recuperar eso. Con lo cual, efectivamente, tendríamos que recuperar una posición nítida a favor de España y a favor de España, es decir, que nuestro enemigo está en el sur, en Marruecos, y quien sea aliado de Marruecos pues puede ser relativamente nuestro aliado mientras esté con Marruecos.
Don Pedro. La única manera de que a Sánchez le llamen para alguna foto con Zelensky o con alguien es que siga dando dinero de los españoles a Ucrania o a no se sabe quién. Todo esto que rastrea Pablo Cambronero de los gastos que aprueban todos los martes Consejo de Ministros soltando docenas y docenas de millones a República Dominicana, a Guatemala, a Senegal, que no sabemos a dónde van, aunque nos lo suponemos. El mundo está complicadísimo, Donald Trump está cambiando el eje, si se me permite la metáfora. No digas eje, no digas eje. Entonces, ¿qué digo? Y otra cosa. Hacer eje. Vértice, vórtice. Entonces, ¿qué digo? La orientación general. La parábola, está cambiando la parábola. Y aquí, en España, estamos, pues, como decía Julio Camba, con la bronca entre Italia y Etiopía, que unos van con el Duce y otros van con el Negus, pero no porque tengamos mucho interés en política internacional, sino para seguir la guerra civil interna entre nosotros. Don Fernando Paz. Bueno, lo que hablábamos de Ione Belarra, hablando de aislar a los Estados Unidos, inevitablemente me recuerda la célebre anécdota de aquel periódico británico que decía niebla sobre el canal, el continente aislado. Bueno, pues esto es un poco lo mismo, Ione Belarra es un poco lo mismo. Luego, claro, están agitando tanto esta historia. Hay mucha gente, bueno, esto hace mucho por la cultura popular, porque la mayor parte de la gente que hoy está hablando de Groenlandia no tenía ni la menor idea de dónde quedaba Groenlandia. Pensaba que era una canción de los zombies. Pero absolutamente, ¿verdad? O sea, no pasaba de ahí. Y están dictaminando sobre Groenlandia, emitiendo juicios morales absolutamente sobre Groenlandia, nacido basados. de pronto. No veas tú. De hecho, hace horas, un tipo en la tele salía a punto de gimotear, esto es rigurosamente cierto, porque temía que Donald Trump atacara Alcorcón, me parece que era, o algo así. De verdad. Sí. Alcorcón. No sé, creo que era Alcorcón, me suena que dijo Alcorcón, no podía jurar. Alcorcón, Móstoles o en fin. Está diciendo, es que ya no estamos seguros ni en Alcorcón, algo así. O sea, pueden venir los Delta Force y... Claro, o sea, están proyectando la idea del terror, tal, no sé qué, todos los organismos oficiales y oficiosos, que son lo mismo. Claro, hablando de Groenlandia, estas cosas, el ataque, von der Leyen, Macron ha mandado a sus garzons allí a ocupar aquello, a estar allí presentes y tal. Una cosa ridícula. Gran Bretaña ha mandado a uno. Gran Bretaña ha mandado a uno. Y ese va a tener que salir corriendo. Pero ¿sabes por qué lo mandan? Lo mandan porque sabe que no van a ir los americanos. Claro que no. Lo mandan, pero ¿para qué? Claro. Lo mandan por esto, porque saben que los americanos no van a ir. Pero uno no tiene con quién hablar. Con los esquimales, con los inuits que hay allí. Al final está claro que toda esta historia, lo de Rusia, lo de Putin, es una excusa para sacar adelante sus planes de rearme, sus historias, sus inversiones millonarias, tal y cual. Respecto a la Unión Europea. Fernando, sus controles. Ya. Dijo el otro día Fernando Paz una cosa aquí que yo he repetido luego mucho por ahí, y además siempre citando a Fernando, que yo ahí soy muy cabal. Y que me parece que es muy importante porque muchas veces lo damos por hecho, pero no. La mayor parte de nuestros analistas no tienen ni puñetera idea de ajedrez, al parecer. Y están examinando todo lo que hace Trump como si fuera el primer jugador que mueve la primera vez una pieza en la mesa. Sí, completamente. Pero claro, la política de Donald Trump es en buena medida respuesta a otras políticas previas, que son de rusos, de chinos, que son a su vez respuesta a otras jugadas previas. O ves el conjunto de la jugada, o si no te parece que Trump es un tío que está muy loco, que se ha teñido raro ese día y dice, pues me voy a merendar con Groenlandia. Porque sí, porque yo lo... O sea, no, nadie es así. Y conviene a los analistas en particular que analicen, claro. O sea, es que los movimientos en política exterior como en política interior generalmente son consecuencia de algo, ¿no? Y de esto es de lo que no nos están contando. ¿Qué pasaba en Groenlandia antes? ¿Quién sabe, por ejemplo, ahí remito al Telegram de Luis Fraga, por ejemplo, sobre el enorme conflicto que hay desde hace años en torno al Ártico? Es que hay una larguísima polémica, a los 15 años fácil, si no más. Pero larga. Nadie ha contado nada. Pero sin eso no se entiende la historia de Groenlandia. Parece que es la prioridad de este hombre llena ese bloque de hielo, que lo quiere para el whisky o que tal. No, claro. On the rocks. Y esto es muy fundamental. En fin, aquí tratamos de poner un poco esa pista, ¿no? José Javier, pues pasó en Navidad y por eso de ello se ha hablado muy poco. Y ha sido el reconocimiento por Israel de la existencia de Somalilandia, que es un trocito de Somalia que está separado del país, limita con Djibouti, donde hay bases militares hasta de los chinos, y es
el punto de entrada al Mar Rojo. Eso también está pensado contra China, para hacerle un desgarrón a la ruta de la seda de los chinos. Que ha habido muchos momentos, ha habido muchos movimientos de muchos agentes. Pero de eso no hay que verlos todos en su que contexto. hablemos del camino de David. Bueno, y simplemente para que se vea lo que dicen los españoles, la reacción más importante a esto de Somalilandia ha sido un tuit de Carles Puigdemont diciendo que Cataluña apoya Somalilandia. Es decir, los separatistas catalanes ya no quieren ser la Dinamarca del Sur, quieren ser como Somalia. Cambia toda la geopolítica a partir de la declaración de Puigdemont. O sea, entre eso y Cáceres, calificado no de persona non grata a Donald Trump. Pero estas son nuestras élites, Fernando. Hicimos una prueba y empezamos salimos a la calle, así con unos micrófonos improvisados y tal, para hablar sobre el conflicto entre Ingusetia y Osetia. Nadie lo conocía. Claro, parece de broma. Ni siquiera los tertulianos, nadie conocía Ingusetia y Osetia. Osetia del Norte, Osetia del Sur, nadie conocía todo eso. Tío, si tú hablas ahora mismo de Ingusetia, de Osetia o lo que sea, te prometo que ahora mismo en La Sexta te montan un especial. Cuatro especialistas que además son los mismos que... Iría Expósito. Ayer que no sé en qué radio yo estaba conduciendo. Oye, de verdad, qué tíos más expertos sobre Groenlandia. ¿Verdad? Que lo sabían todo. Una pregunta, nos quedan 2 minutos, así que una pregunta con respuesta rápida, por favor, vuestra impresión. Fuster, ¿Trump es un peligro? No, que va a ser un peligro, por Dios, es un acierto para ellos mismos. Otro día me estaban preguntando los periodistas que me verían durante una hora en la rueda de prensa, les dije, de todas maneras, yo no soy la portavoz de la Casa Blanca, pero está velando por sus intereses. Ahora, nosotros tenemos que velar por los nuestros. Por los nuestros. Eso es. Y si alguna vez entrarán en conflicto con los suyos, con los de Trump, estoy completamente convencido de ello. En ese momento ya veremos. Pero nosotros por los nuestros. Dejen a Trump que haga sus cosas. Eso es su vida. Jesús García Conde, ¿tú percibes a Trump como un peligro? Yo lo que ha hecho en Venezuela en cuanto a legalidad internacional me parece muy bien, porque si ellos no la respetan, pues ¿quién lo va a respetar? Nadie. Entonces me parece muy bien que se libere Venezuela. Lo de Groenlandia, pues ya veremos a ver cómo termina. Pero efectivamente hay un problema en el Ártico y el peligro que supone el paso por el Ártico. Don Pedro Fernández Barbadillo, ¿cómo lo estás viendo? Pues Trump es un peligro, sí, pues para los woke, para los progres, para los de las ONGs, para la fundación de la Open Society, así, pues con ese sentido, pues bien, divertido. Fernando Paz. Yo creo que es un ejemplo de cómo se puede actuar en política y cuando se tiene voluntad política de hacer las cosas. Luego, bueno, tendríamos que entrar por menorizadamente cada cosa, pero yo creo, sinceramente, creo que es un ejemplo, que es un tío que ha demostrado que si se quiere hacer una cosa, se puede hacer y que no todo es retórica, es más, que esta se subordina a los hechos. Así que en ese sentido le aplaudo. Me gustaría eso para España, porque esto no quiere decir que yo aplauda lo que diga Donald Trump, sino me gustaría que en España se obrase así. Y probablemente en ocasiones hasta para tener que enfrentarse a Donald Trump. Es el tiempo de los líderes fuertes. Vuelve el tiempo del interés nacional y nosotros que nos tenemos que marchar por la hora, que si no aquí seguiríamos largo rato. Jesús García Conde, Pedro Fernández Barbadillo, Fernando Paz, José Antonio Fuster. Un honor. Gracias a los 4 y a ustedes por estar ahí. La semana que viene, más Galzo. Carlos Esteban, soy.